muchísimas gracias a todos por venir, por estar aquí, por apoyar al movimiento de la Quinta Columna, del cual ustedes mismos forman parte también. Para nosotros esto es un aliciente enorme, no lo saben ustedes, las muestras de cariño que nos llevamos como seres humanos y que realmente nos alimenta, nos engrandece para seguir hacia adelante. También quiero anunciaros que en los últimos tiempos, especialmente en los últimos meses, hemos aligerado un poco los directos nocturnos habituales. La presión imperiosa que necesitamos en el momento, al principio, con todo lo que veníamos descubriendo, especialmente con el tema del grafeno, los inyectables, los análisis y demás, hacían que eran directos prácticamente interminables al principio, y ahí quizás se ganó también toda, pues no la fama, porque la fama en el mundo de la bestia es precisamente lo que ellos quieren que se promocione. Se ganó, digamos, ese punto honor para que muchos seres humanos que estaban desalentados literalmente, pues sintieran que no perdían la cabeza cuando habría personas que en el ámbito racional les habían explicado lo que estaba pasando desde otro punto de óptica, que después a la postre resultó ser precisamente el normal. Pues quiero anunciar que vamos a volver a esa dinámica de hacer más directos habituales, al menos uno más por semana, 3 en semana, y compaginarlo con otro tipo de vías alternativas como las que estamos haciendo ahora, tipo conferencias. Es decir, los descubrimientos de la Quinta Columna de tanta trascendencia, pasando desde el grafeno como una clave para llegar a lo que vamos a ver hoy, por eso haremos un pequeño resumen de 18-20 minutos de 4 años, no se puede sintetizar más. Tienen una enorme trascendencia. Nuestro objetivo es que el conocimiento del factor E cale literalmente en la conciencia de los seres humanos, incluso en muchos seguidores de la Quinta Columna. Estamos empeñados en estar atrapados en creencias del pasado que ellos mismos han introducido precisamente porque sigue siendo su mundo, su civilización, y nosotros como especie inteligente que también creamos y manejamos información tenemos que anteponer el conocimiento y asimilación del factor E para entender no solo los misterios de nuestro mundo, sino para defendernos de ellos. Entonces, José Luis, si quieres decir algo. No, hola, buenas. Muchas gracias por venir. Esperemos que os resulte interesante esta charla, aunque creo que la mayoría de vosotros conocéis el trabajo de la Quinta Columna. Tendremos un vídeo, como ha dicho Ricardo, de unos 20 minutos para introducir lo que fue nuestro trabajo en los primeros 4 años, y luego ya la segunda parte es lo que pudiera haber sido el trabajo de la zona prohibida en el último año, año y medio, y donde llegamos a conclusiones que derivan del trabajo de los primeros años. Entonces esperemos que todo esto os sirva de ayuda y os haga pensar y os genere interrogantes ante los cuales este mundo en el que vivimos os va a negar las respuestas siempre. Estamos viviendo en un mundo extraño, apocalíptico, donde nadie explica nada, donde todo se da por entendido y donde nos conducen directamente al desastre. No tenéis más que poner la tele todos los días para daros cuenta que vamos camino de algo que no es nada bueno para nosotros, y nos vamos a encontrar con toda esta problemática sin tener la menor idea de qué es lo que nos conduce hasta ella, hasta que llega la Quinta Columna y empieza a encontrar respuestas a tantas preguntas que llevamos haciéndonos los seres humanos desde la noche de los tiempos. Entonces va siendo hora de que empecemos a encontrar, no solamente formularnos preguntas, sino encontrar respuestas. Es interesante saber que a lo largo del desarrollo de la ponencia de hoy, la Quinta Columna ha habilitado vías de investigación para personas que, habiendo asimilado, como digo, ese conocimiento, puedan empezar, como digo, a abrir nuevas vías y resolver distintos puntos de distintos misterios que ellos mismos han habilitado como un misterio, evidentemente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar con ese vídeo, resumen, muchos de ustedes lo conocerán, pero si hay alguien que no conoce toda la investigación de la Quinta Columna, es un resumen mínimo para que puedan coger el hilo de la situación. Y a partir de ahí vamos a ver una serie de diapositivas que iremos comentando. Se han introducido material novedoso y vamos a exponer cuál es nuestra última visión que tenemos desde el punto de vista del paradigma y el concepto energético de este tipo de entidades. Bueno, han visto ustedes ese resumen, síntesis de casi 4 años de investigación de forma muy rápida. No había otra forma de exponerlo para que se le pueda coger un poco el hilo. Pueden creer que en este último año, año y pico de investigación, ya ha habido algunos avances respecto a esas sentencias que establecíamos. Por ejemplo, la diapositiva de la Maya, que conocemos como el universo Maya, la diadema,
A día de hoy no lo interpretábamos como esa vírgula que realmente es lo que a nosotros nos extrae, sino una desparasitación que ese individuo está haciendo, y digamos que esa vírgula se ve como una película, la representan como una película y se ve en 2 escenas. La vírgula después obtiene, que es el parásito evidentemente, a través de, digamos, de lo que podemos decir una técnica electroconvulsiva, es exactamente lo mismo. Se está, digamos, excitando sus campos nerviosos a través de electrodos, que es la diadema. Entonces, la vírgula, el parásito, después toma otra forma, que es esa campana recolectora. En aquel momento lo interpretamos de forma distinta, ¿eh? Cuando decimos también la magnitud de los acontecimientos y la rapidez con la que van, fíjense ustedes lo que ha ocurrido en Valencia, que entonces no lo conocíamos, el tema de las ciudades inteligentes, los incendios provocados, la guerra a la vuelta de la esquina, van mucho más rápido de lo que incluso pensábamos en aquella conferencia. José Luis. Bueno, probablemente podríamos haber terminado aquí nuestro trabajo con esta primera parte, porque aquí se ha dado, con este trabajo yo creo que donde nos presentemos, si hay gente que se dedica a la ciencia, a la política, a las leyes, a la medicina, viendo esto yo creo que salían todos por la puerta avergonzados, humillados y algunos irán hasta llorando, sabiendo lo que ha pasado en estos últimos 5 años, demostrando lo que hemos demostrado aquí. O sea, no haría falta ir mucho más allá, investigando, trabajando con todos estos conocimientos que vamos desvelando después de estar ocultos desde hace siglos. Pues no nos podíamos quedar aquí, porque aquí hay que sacar más fruto de este trabajo. Y el fruto consiste en que estas conclusiones, que son científicas, hay que restregárselas en la cara a estos que nos han impuesto este sistema que no es nuestro, que obedece a unos intereses que no son los de los seres humanos, y que por primera vez en la historia alguien pone en la cara de nuestros congéneres: esto está aquí, tú estás colaborando con esto y esto obedece a algo. Y nosotros somos los primeros, no por tirarse aquí, ponerse medallas, que le decimos al mundo: la especie humana es dirigida por otra especie. Somos los primeros que nos atrevemos a decir esto, después de siglos de intentar explicar la realidad de los seres humanos a través de millones y millones de páginas, de libros, de textos filosóficos, de teorías científicas que intentaban hacernos comprender cómo funcionaba el mundo. Pues por primera vez en la historia, y gracias a las operaciones que han llevado a cabo en estos últimos 5 años, los seres humanos hemos descubierto que no somos dirigidos por seres humanos. Entonces había que ir más allá y seguir investigando, pero ¿esto qué está pasando aquí? ¿Esto es posible? ¿Por qué hacen todo esto? Nos faltaban elementos y vamos descubriendo cada vez más. Entonces la segunda parte es lo que es la zona prohibida de los directos de la Quinta Columna, donde estamos investigando exactamente quiénes son estos individuos, cómo se atreven a hacernos esto y por qué seres humanos a alto nivel y a muy bajo nivel estamos colaborando con todo esto que estamos viviendo. Entonces ahí viene la segunda parte. Yo creo que la primera parte es fundamental, es por eso el primer libro para mí es el más importante, para mí es la base de todo. Con este primer libro, donde vaya uno, va poniendo caras rojas donde vayas. Lo demás pueden ser conclusiones filosóficas, desarrollos teóricos, de acuerdo, pero están basados en la primera parte, que es puramente científica. Entonces aquí nosotros no tenemos ningún inconveniente en hacer cara a cualquiera que venga, el señor Yuste, el Rodolfo Miranda, no da igual quien venga aquí a decirnos esto qué, siéntese que le voy a enseñar aquí algo. Entonces nosotros tenemos hoy día los conocimientos necesarios para poner en vergüenza y poner en cualquier tribunal a estos individuos, pero directamente en la cárcel. Sin embargo, hasta esto han llegado a tocar nuestras leyes, nuestra política, todo lo han tocado. No podemos ni siquiera acudir a leyes porque hemos puesto 600 denuncias con el informe Campra y han ido a la basura. Esto es escandaloso. Para que veáis que el mundo donde vivimos no lo dirigimos nosotros. Los mismos jueces que las han metido a la basura han sido dirigidos por alguien que les ha dicho: esas denuncias ni les dais curso. Cuando hablamos de mirar al microscopio, todos los laboratorios en el mundo ya han visto el grafeno ahí y en otros sitios. Nadie abre la boca, todos tienen órdenes de decir eso como si no lo vieras. ¿Quién es el que da las órdenes para que todos obedezcamos? ¿Seres humanos? ¿Qué seres humanos?
¿Quiénes han dado la orden para decir abran compuertas aquí en la región de Valencia y ahoguen a la gente? Nadie da la cara. Nadie se atreve a decir nada cuando un alcalde ha dicho no nos han avisado y han abierto compuertas. Nadie explica nada. Sí, el otro día salía en el programa de Risto Mejide diciendo que la exalcaldesa dijo que había recibido un mensaje. ¿Dónde estamos viviendo? La gente se muere, la gente se enferma, la gente se ahoga, nadie dice nada. ¿Hasta dónde van a llegar con esta forma de funcionar? ¿Quiénes son los que nos están haciendo llegar hasta estos extremos? Habrá que hacerse preguntas, ¿no? Sin preguntas nos van a exterminar. Con preguntas a lo mejor ponemos un freno a todo esto. Sospechamos que el trabajo de la Quinta Columna le ha puesto un freno a todo este proceso, pero ellos van a lo suyo. Y mientras la gente en general haga que no saben nada, seguirán adelante. Y nosotros tenemos la obligación de hacer nuestro trabajo de investigación formulando preguntas y acosando a aquellos que tienen que dar las respuestas. La segunda parte es muy interesante porque va más allá de lo que es el terreno científico, la reflexión filosófica que hay detrás de todos estos conocimientos. Bueno, si quieres pasamos así. Sí, vamos a ir pasando la diapositiva. Adentrarse en la zona prohibida sin ningún tipo de complejos es lo que, digamos, nos ha hecho albergar todo este nuevo conocimiento. Es un tema amargo en el sentido de que somos conscientes de que no es que seamos animales de granja, pero al menos ellos pretenden tratarnos como animales de granja, eso está claro. Bueno, esta es una diapositiva que aparece igualmente como guía en el libro. Buscar lo que es verdad no es buscar lo que uno desea, una frase de Albert Camus. La dificultad de entrar en la zona prohibida consiste en aceptar una información cuya existencia precisamente ha sido ocultada, ridiculizada y desprestigiada por aquellos a que ponen al descubierto. Evidentemente el enemigo no va a dejar al descubierto una información que los pone a ellos al descubierto, claro. O sea, lo que va a hacer todo lo posible es por cubrirla. Recordar que esto es difícil de asimilar, pero estamos viviendo en su mundo y ellos consideran a nuestra civilización como la suya. Esto coméntalo tú, José Luis. Esto, mirad, cuando hablamos del factor E, aquí la mayoría de las personas que le comentáis o que podéis comentarle la existencia de este factor E, que no parece humano, que es de otra especie, que no sabemos ni qué características tiene en el fondo, estamos hablando de un mundo oculto. Es decir, estamos hablando de cosas que llevan ellos tapando, ocultando desde el principio de los tiempos. Entonces, cuando hablas de este fenómeno del factor E y hablas qué naturaleza tiene, la gente te dice que estás hablando de brujas, de demonios y se ríen de ti. Claro, evidentemente, porque no llegan al conocimiento que nosotros ya vamos adquiriendo en los últimos años. Y en ese caso lo que estamos haciendo es justo el trabajo inverso que ellos llevan haciendo siglos. La desocultación de su ocultación. Nosotros estamos poniendo a la vista lo que ellos llevan tapando y desprestigiando siglos. Todo esto empezó hace mucho tiempo. Probablemente, como comentábamos en los últimos directos, la historia de las ideas de la filosofía está inspirada en la necesidad que ellos han tenido de ocultarse a la vista, porque ellos durante un tiempo en la historia han estado entre nosotros con plena naturalidad. De hecho, hoy, según las civilizaciones, en la cultura en la que te muevas, la gente vive con ellos, convive con ellos con plena naturalidad, mientras que nosotros en el primer mundo vivimos a espaldas de ellos. Han conseguido que todo el primer mundo viva a espaldas de su presencia entre nosotros. Y eso lo han conseguido desde precisamente en el momento en que introducen o paran o detienen el politeísmo en la edad antigua y entran en el mundo del cristianismo, donde ya todo lo que es entidades de este tipo pasa al mundo del más allá, es decir, tienes que esperar a morirte para conocer estas entidades. Primera fase de ocultación. Aquella fase no les sirvió demasiado, la gente seguía conviviendo con estos dioses, con estas entidades. Terminaron imponiendo hasta la Santa Inquisición para que no se hablara de estos temas y todo aquel que los tocara fuera directamente a la hoguera a arder en ella. No les fue suficiente porque la gente seguía conviviendo como hoy entre ellos y terminaron imponiendo el Renacimiento y la ciencia moderna para precisamente ocultarles por todos los medios. No existe más que aquello que se mide, se pesa y se puede tocar y ver. Claro. Y ya estamos en los últimos tiempos donde la ciencia ya da unos saltos que nadie comprende, entra en el mundo cuántico, que es toda una farsa a los ojos de la gente común. Sencillamente son palabras muy bonitas donde se sigue ocultando todo este conocimiento y se le sigue explicando de forma absolutamente incomprensible.
no han dejado de ocultar su presencia a los ojos del primer mundo, de esta civilización que nosotros tenemos, desde la cual van a dirigir todas las demás civilizaciones, todas las demás culturas de este planeta. Y estamos en esta fase en la cual nosotros decimos, lleváis 2000 años tapando esto y es la hora que desde aquí, desde la ciencia que vosotros habéis impuesto, desocultemos lo que lleváis tapando. Y esto es una contrarrevolución, una contracultura que a ellos les ponen dificultades y que a nosotros nos da una esperanza de que en algún momento podamos cambiar el mundo. Es decir, para que hagáis una idea, tienen más conocimiento de su enemigo y depredador, una tribu en el Amazonas, evidentemente, que lo que ellos han hecho llamar el primer mundo, como nosotros. Siguiente. Vamos a hablar un poco de la naturaleza de ellos. Se sientan aquí las bases de un sistema de pensamiento coherente y eficaz, basado en la deducción razonable que deriva de la observación de todos aquellos fenómenos incomprensibles para la ciencia oficial, su ciencia, recordad que estamos en su mundo, y que tienen fácil explicación a la luz de la hipotética existencia de otra especie por encima de la nuestra en la pirámide trófica, porque ellos nos han hecho ver que nosotros somos el colofón último de la cadena trófica y que todas las especies animales incluso por debajo. Yo cada vez que veo a mis gatos últimamente soy consciente de que están muy por encima de nosotros, sí. Pero bueno. José Luis, el factor E es la tesis científica más revolucionaria de la historia conocida, de la verdadera historia, claro. Esto es fundamental, porque si os dais cuenta, el mundo científico no contempla la posibilidad de que exista otra especie dirigiendo la nuestra. Ni siquiera contempla su existencia, y mucho menos que dirija la nuestra. Y esto, hoy día, gracias a su maniobra de meter eso ahí a la vista de todo el mundo, esto se ha convertido en una tesis científica. La culpa es de ellos, no es nuestra. Antes de que ocurriera todo esto, nadie hubiera podido defender en ninguna parte el hecho que otra especie estuviera dirigiendo la nuestra. Se han atrevido a magnetizar a la gente y a meter eso ahí, a la vista de todo el mundo, y a no decir nada, y a taparlo, y nos han dado la tesis maestra para decir, señores, el mundo no lo dirigimos nosotros. Hace mucho tiempo que los seres humanos nos preguntamos qué pasa aquí, qué es lo que ocurre aquí, pues es la primera vez en la historia que podemos decir, sabemos ya por qué ocurre lo que ocurre en el mundo. Guerras, revoluciones, hambrunas, esto que pasa aquí, las experiencias cercanas a la muerte, todos esos misterios que nadie entendía, digo, con todo lo que avanza la ciencia, aquí no entiende nadie nada, ya lo sabemos. Gracias a su maniobra de meter eso ahí, aquí no pasa nada, está a la vista, hay microscopios, hay Ramans, y ahora decimos, ¿esto quién lo ha metido aquí? ¿Con qué motivo? Eso es lo que ha conducido el trabajo de la quinta columna, que nos ha llevado a las conclusiones de hoy y que les pone a ellos en las dificultades mayores de la historia de su dominio sobre nosotros. Por primera vez en la historia están en peligro el conocimiento que ellos han impuesto a la humanidad en los últimos milenios, se queda completamente en entredicho y nosotros pasamos a coger el protagonismo y a ponerlos en jaque. La pieza maestra del puzzle de nuestra realidad, ¿vale? Es justamente lo que es el factor E, lo que nos falta. Esto es lo que os acabo de decir, es decir, todo lo que no comprendemos nosotros de nuestro mundo, y vamos a ver un montón de cosas que no comprendemos y llevamos mucho tiempo viéndolas, pero nos las han tapado, ¿eh? Estaban a la vista pero no las veíamos. Cómo empieza la Primera Guerra Mundial, matan a un príncipe en Sarajevo y se ponen a matar durante 5 años a gente en el frente. ¿Esto qué es? La Segunda Guerra Mundial, bombardeando ciudades llenas de civiles. ¿Esto qué es esto? 5 años de guerra, pero ¿esto por qué no lo paran? Esto, los misterios del mundo, y no hablemos ya de los fantasmas, los familiares que se te presentan, lo iremos desglosando a lo largo de estas diapositivas, todos esos misterios, pero que cada uno es un misterio diferente, o es que era un solo misterio, el del factor E. El factor E explica todos los misterios de nuestra civilización. Y nosotros hemos puesto a la vista de todo el mundo cuál es su naturaleza y desde dónde se le puede desmontar. Por eso decimos que es la pieza maestra del puzzle de nuestra realidad. Factor E, prioridad absoluta. Del conocimiento del factor E depende nuestra supervivencia. Si ya tenemos conocimiento de quién es nuestro depredador, tenemos que estudiarlo, saber su naturaleza para defendernos. Esto es fundamental, ¿eh? Esto en adelante, por ejemplo, quienes se pregunten que por qué tardaron 4 días en venir el ejército aquí a ayudar a los valencianos, no hay misterio.
Alguien dio órdenes de que no vinieran. ¿Y quién? ¿Quién puede? ¿Qué ser humano va a impedir que se ayude a otros que se están ahogando, que no tienen comida? Pero estamos en países civilizados. ¿Por qué ha ocurrido esto? Si no conocemos la presencia del factor entre nosotros, no vamos a entender lo que pasa jamás, ni de lo que pasó en el pasado, lo que nos está pasando ahora y lo que nos va a pasar en breve. Tenemos que conocer con urgencia a este factor y empezar a verlo allí donde se presenta con daños a la población. En el momento que veis sufrimiento, ya veréis más tarde otra diapositiva donde se le describe, hay una tríada, una tétrada de manifestaciones donde está indiscutiblemente presente, pero en el momento que veáis sufrimiento humano en un mundo que está completamente dominado, organizado, estructurado, es que alguien quiere ese sufrimiento humano. Y tenéis que preguntaros qué ser humano va a buscar el sufrimiento de los demás, poniendo en peligro su reputación, su profesión, su estatus social. ¿Quién puede querer eso? Que no esté protegido por otro que no es un ser humano. Seguimos adelante. Esta diapositiva también es muy importante. Factor E, gobierno mundial. Ellos son los verdaderos gobernantes del mundo. Es decir, los verdaderos gobernantes son ellos. Exactamente. A través de logias, sociedades secretas, etc. O sea, esta es una clave fundamental de qué es lo que va a pasar en los próximos meses con la historia de la guerra en Gaza y todo esto. O sea, vamos a ver cosas y decir, ¿esto cómo es posible? ¿Qué están haciendo ahí? Pero ¿a quién obedece esta gente? Pero no son humanos. Entonces, como no son humanos, van a tomar decisiones que decir, pero oiga, que esto se lleva por delante un montón de gente. Oiga, un ejemplo sin más. 100 y pico rehenes, supuestamente coge Hamas, y hay miles de muertos palestinos. Pero oiga, pare, porque en el momento que empiezas a matar gente, los rehenes mueren, ¿no? Digo yo, ¿no? Lo lógico. No van a morir los rehenes, porque lo que quieren son muertos. Claro. Entonces los muertos palestinos no van a parar porque hay 100 rehenes que hay que liberar y que... Oiga, que aquí no salen las cuentas, que los de Hamas en cuanto que empiezan a matar palestinos deberían matar rehenes para frenar la matanza. No la frenan. Está todo orquestado por ellos para que el sufrimiento y la sangre corra por este mundo y todavía no sabemos a ciencia cierta qué es lo que buscan, aunque poco a poco nos vamos acercando a ese significado de todo esto que estamos viviendo. Pero de momento una cosa está clara, quienes dan las órdenes no son humanos. Si no, no se puede entender esto, no se puede entender. Esto es importantísimo, porque el mundo como está viviéndose hoy día no se puede comprender si no es en clave factore. Recordad de la franja de Gaza que abrieron las puertas, entraron tractores, es decir, la zona más vigilada del planeta. Ni eso, ni lo que ha ocurrido en Valencia, ni la apertura de presas, todo porque los gobernantes... Y se nos olvida, ya que estamos haciendo... Vamos a hacer un pequeño recordatorio en la zona de Valencia, el crimen de las niñas de Alcácer. Nadie entendió qué pasó aquí, que se lavan los cuerpos de las niñas, que se levantan los cadáveres con los colmeneros allí con unas palas... Uy, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo? ¿Por qué ocurría esto? Nunca supimos qué pasó ahí, ni lo sabremos nunca, porque aquello estaba dirigido y orquestado por el factor E. Os des cuenta que no hay más que misterios donde la gente sufre y donde los gobernantes, señor Corcuera, llame al padre, a Fernando García y dígale, oiga, deje usted de investigar que está dando ya demasiado la lata por aquí. Oiga, es mi hija y la han torturado, oiga, yo voy a buscar al culpable como sea. ¿Y usted quién es el ministro para decirme que deje de investigar? ¿A quién cubría el ministro? Al factor E. Al factor E. Y no sabía ni siquiera el ministro a quién estaba cubriendo. Porque el que le había dado la orden, ni siquiera él sabía quién le estaba dando la orden. Para que veáis cómo funciona nuestro mundo desde siempre. Y nosotros tenemos que poner de manifiesto en el siglo XXI todos los atropellos que hemos sufrido los seres humanos en la historia hasta el día de hoy. Adelante. Definición: especie inteligente, invisible al ojo humano, solo podemos saber de ello por sus manifestaciones, por esas tétradas donde hay sufrimiento, poder, etc. En condiciones de normo funcionamiento cerebral y hostil a nuestra especie hasta el punto de gobernar en la sombra de nuestra civilización. Es decir, cuando el cerebro funciona bien, pues es invisible al ojo humano. Cuando está perturbado ya es otra cosa. De eso vamos a hablar mucho. Sí, esto ya entramos en cuál es la naturaleza de este factor E, porque tiene una naturaleza, porque aquí hay una voluntad detrás de todo esto, hay un interés detrás de todo esto. Entonces, ¿quiénes son? ¿Qué buscan?
que comen de nuestro sufrimiento, qué es lo que están persiguiendo todas estas entidades que dan órdenes a seres humanos, que están sirviendo de testaferros a sus intereses. ¿Quiénes son ellos? De momento sabemos que no los podemos ver así cuando nuestro cerebro funciona normalmente. Muy poca gente son capaces de verlos, pero se les puede ver. Y aquí entramos en un concepto que luego aclararemos, que es el tema de la disfunción cerebral. El hecho de que un cerebro disfuncione, para ellos es fundamental. El hecho de que un cerebro no funcione bien, para ellos es el objetivo primordial de todas sus operaciones. De manera que todo lo que nosotros vemos en nuestra realidad obedece en gran parte a que los cerebros humanos no funcionen bien. A través de ese disfuncionamiento neuronal, ellos consiguen manifestarse entre nosotros y cumplir su misión, sea la que sea. Aquí podemos también destacar el tema del escenario onírico. A lo mejor cuando dormimos, aunque sigue siendo un estado natural, hay una disfunción neuronal desde el punto de vista, y ellos pueden tener capacidad de introducir sueños negativos, pesadillas, etc. Su manifestación viene a través del mundo de las ideas. O sea, para ellos es fundamental accionar en el mundo de la realidad material, energético-material, pero a través de las ideas. O sea, para ellos es el mundo de las ideas, como nosotros somos ideas inteligentes, somos entidades inteligentes como ellos tienen su misión, nosotros tenemos la nuestra, y todo esto se está jugando en un mundo de ideas. Pero claro, el que tiene el cuerpo y el que tiene la capacidad de manifestarse en la realidad tiene el poder de dominar esta realidad. De manera que la guerra se está dando en el mundo de las ideas para dominar este mundo real material energético. Entonces, digamos, son las reflexiones más profundas que estamos tocando en las últimas semanas, sobre todo. Su visibilidad obedece a una estructura energética que por ahora nos es desconocida, no tienen cuerpo físico, pero pueden o no tener forma a voluntad. Es decir, ellos pueden probablemente cohesionar átomos, digamos, seguramente con algún tipo de capacidad magnética, de ahí la fumigación incluida con ese polvillo, los polvillos de suspensión de la coricancha, el grafeno, etcétera. Pueden vehiculizar ese tipo, cohesionar de materia y adoptar forma, la que quieran, a voluntad. Esto es muy importante, parece que no nos cabe en la cabeza el concepto, pero ellos lo pueden hacer. Cierto, esto es como si fueran hay un investigador inglés de los años 80, Rupert Sheldrake, que hablaba de campos morfogenéticos. Eran como algo que no se podía tocar, ni se podía ni siquiera imaginar prácticamente, pero que le daba forma a nuestra realidad. Era lo que estaba detrás del ordenamiento de la energía materia de nuestra realidad. Este hombre tuvo una prédica muy importante en los años 80-90, pero la ciencia oficial siempre lo despreciaba, porque la ciencia oficial va dirigida por ellos. Y esas ideas que este hombre trataba de introducir en el mundo de la ciencia fueron hasta cierto punto perseguidas, cuando no arrinconadas. Sin embargo, su mensaje llegó, porque explicaba muchas cosas que tienen que ver con el factor E. O sea, que ellos son como si fueran campos capaces de organizar la energía materia a voluntad. En realidad todos somos así. Lo que pasa es que ellos están en ese rango en el cual no tienen cuerpo ni forma definida, y no les hace ninguna gracia que nadie defina la realidad como campos morfogenéticos, porque de esta manera los buscaríamos a ellos. Ellos sí tienen que estar siempre ahí ocultos, tratando, digamos, de dominarnos sin que nosotros lo sepamos. Y todo lo que significa introducirnos en conceptos que los pueden desvelar, para ellos es peligroso. Por eso esta forma de ver la realidad a ellos no les gustaba, no les gusta, y hacen lo posible porque la ciencia sea puramente materialista, química y no energética o morfogenética. Siguiente. Su hostilidad, aquí tenemos cierta duda, es debida a la necesidad y o placer que puedan obtener de nuestros campos bioenergéticos. Aquí estamos avanzando bastante, porque todo lo que en principio pensábamos, sospechábamos que tenía que ver con un juego de energías, como puede ser en cualquier ecosistema donde hay unas especies que comen de las otras, aquí empezamos a sospechar que hay algo más que una necesidad de energía, y probablemente las necesidades que ellos tienen de nuestra energía tienen que ver con la necesidad de manifestarse en la realidad para generar lo que ellos necesitan generar en ella, que es presión y desorden contra nuestra creación, que es ordenadora de la realidad. Entonces, esto es innovador, lo estamos descubriendo últimamente, creemos que van por ahí los tiros, que su presencia es justificable porque ellos tienen que contrarrestar todo lo que nosotros generamos como orden y prosperidad y perfeccionamiento de la creación. Ellos tienen que contrarrestarlo por todos los medios para de alguna manera seleccionar los buenos sistemas ordenadores de los malos.
De manera que debemos estar haciéndolo todo muy mal, porque si os dais cuenta están destrozándolo todo. Todo lo que hemos ganado los últimos 70 años, con el esfuerzo de nuestros padres, de nuestros abuelos, todo se lo están cargando y nadie abre la boca. ¿Os dais cuenta? Todo. Y nadie dice, oiga, ¿pero qué está haciendo usted? Oiga, ¿cómo hace usted? Nadie dice nada. Luego, en todo lo que hemos hecho en los últimos 70 años, lo hemos hecho casi porque ellos han querido, literalmente, porque en el momento que ellos han dicho barre, nadie se opone. ¿Os dais cuenta? De manera que están purificando, seleccionando, perfeccionando lo que ellos consideran que no es merecedor de existir. De manera que se están cargando todo el mundo que nosotros consideramos que era prosperidad y progreso. Bueno, pues probablemente tiene más la misión, más que de comerse la energía de los seres humanos, meternos bajo presión para ver qué es lo que somos capaces de hacer bien, porque lo que no hagamos bien ellos se lo van a llevar por delante. En este momento de la historia, y gracias a nuestros descubrimientos, hemos pasado del no estamos solos que ellos promocionan al ellos realmente gobiernan nuestro mundo. Si logramos con esa conferencia que no olviden en adelante este breve demoledor mensaje, en parte habremos logrado nuestro objetivo, que como hemos dicho al principio es que el Factore se imponga como una nueva realidad, como la verdadera realidad que tenemos de ver el mundo. Es decir, que tengamos conocimiento de ese depredador, porque está destrozando a todos nosotros. Su fuerza de presión nos está seleccionando, como decían las teorías evolucionistas, su presión nos selecciona. Pero claro, es que aquí queda poca gente, parece ser que la presión se lo está llevando todo por delante. Aquí, en esta diapositiva, luego que no va a haber ocasión, aprovecho para decir que todo el mundo del misterio, todos los que han investigado en el mundo del misterio desde que esto se conoce, pueden ser 100 años, menos, todo el mundo del misterio está absolutamente dirigido y gobernado por ellos. Ellos no van a permitir que nada que ellos consideren peligroso y revelador salga a la luz. De manera que los misterios te los describen, pero nunca te van a decir el origen último y dónde están aquellos que están dirigiendo el mundo. O sea que tenemos las trampas hasta en los que se dedican al mundo del misterio, tenemos gente que se dedica a ocultar, no a desocultar. La mayor parte de manifestaciones en el mundo del misterio, desde la ufología hasta la fantasmogénesis, como las transcomunicaciones orientales, es el mismo, son ellos. Pero te hacen ver que hay especialidades distintas, además, y diversas. Eso es. Su alimento, aquí tienen ustedes un índice, desde el punto de vista de geoenergías, digamos son energías propias del planeta, cosmoenergías, como los megalitos, tecnoenergías, esto lo vamos a ver rápido, y bioenergías. Nos vamos a parar un poquito en el tema del ser. Recuerden ustedes la entrevista que tuvimos con Astrid Zuckerberg, lo vamos a ver después, donde ella hacía alusión al hecho de que allí se trata de un portal interdimensional. No se trata de eso. Se trata de generar las condiciones de densidad suficiente para que ellos puedan manifestarse. Pero no es ningún portal, no necesitan portales como tal. Bueno, geoenergía, pues tienen ustedes las líneas ley, son zonas cargadas magnéticamente a través del planeta, eso lo conocen. La mayor parte de construcciones como las pirámides de Egipto, etcétera, son a lo largo de esas señas. Tierra ferromagnética, aquí tienen una imagen del Doñana, el Río Tinto, Huelva. Precisamente estuvo allí la NASA porque decían que, ya sabemos lo que es la NASA, ¿verdad? Una institución para protegernos a ellos, que había condiciones parecidas a Marte. Los megalitos, el tema piramidal, evidentemente, las pirámides, la arquitectura vertical, la tecnoenergía, que es la que va a reemplazar ahora esas geoenergías, pues antenas emisoras de telefonía, el CER, que ya hemos dicho lo que es, esto es una altísima densidad de electromagnética para que ellos puedan vehiculizarse y manifestarse de alguna forma. Exactamente, esto, si os dais cuenta, la primera parte del capítulo ponía su alimento. Nos preguntamos si más que un alimento, sus necesidades para manifestarse en esta realidad. Es decir, más que comer de ello, si se quieren manifestar aquí y generar, digamos, hacer su trabajo de selección y presión sobre nosotros, necesitan un vehículo, porque ellos no tienen forma, no tienen cuerpo ni forma, solo son inteligencias puras. Tienen que tirar de la energía allí donde se presenta. Por eso desde la antigüedad buscan estos sitios donde hay energía a la cual de alguna forma coagular, agrupar y de esa manera poder manifestarse y presentarse ante nosotros.
Por eso, más que un alimento, sería su composición. Sí, se puede decir alimento, pero no con la visión de que su misión es comer y punto, sino su misión sería manifestarse, y para eso necesitan vehículos donde manifestarse y ponerse a nuestro nivel y ejecutar su labor, como decimos, de selección y de presión sobre nosotros. Bueno, aquí quiero comentar a José Luis que llegan hasta cierto punto. Cuando hemos hablado antes en ese vídeo resumen al final de exoparásitos y endoparásitos, la capacidad que puedan exoparásitas de influenciar desde fuera han llegado a inducir en el ámbito de su ciencia, de sus científicos, ciencia psíquica, el hecho de desarrollar este tipo de aparatos supuestamente para medir la velocidad de la partícula de Dios, etc. Esos son todos argumentos de la famosa física cuántica, los barracianos, como decimos ahora, para perder a la gente cuando el verdadero objetivo que tienen es generar esa densidad electromagnética que a ellos les sirve. Bueno, siguiente. Por cierto, que en el CERN se dan fenómenos rarísimos de esto. Bueno, el último vídeo que ha dejado Stuckelberger va de eso, de presencias extrañas en todo este mundillo ahí en el CERN, ahí debajo. Está claro que esos son sitios donde ellos se manifiestan. Eso está hecho para investigar partículas subatómicas. Eso está para que ellos se manifiesten. Qué coincidencia que tiene que ser un acelerador de partículas basado en potentísimos campos electromagnéticos. Esto es que está claro. O sea, se ven, se manifiestan, te ponen a la diosa de la destrucción en la puerta, te forman. Bueno, creo que vimos hasta una ceremonia medio satánica ahí un día entre la gente alucinando y ¿esto qué es? O sea, es un sitio donde ellos están moviéndose porque se pueden mover allí. En cambio, en otros sitios no se pueden mover. Pero como no me puedo mover y quiero hacer lo que tengo que hacer, pues creo las condiciones para poder hacerlo. Y eso es lo que estamos asistiendo. La terraformación obedece a su necesidad de manifestarse aquí y ahora. El motivo por el cual todo se acelera y necesitan manifestarse ahora, que no antes, pues no lo sabemos. Será proceso de evolución natural, voluntad del creador. La cuestión es que se están manifestando cada vez más y los estamos viendo. La diapositiva anterior hablaba de bioenergía, digamos la que pueden extraer de seres humanos, de nuestra especie, incluso de animales, porque los dioses también pedían sacrificios animales. Su granja, la explotación, por una parte se sirven de nosotros como a modo esclavo para que creemos las infraestructuras cosmoenergéticas que ellos nos van a servir después para manifestarse y para obtener energía de nuestros campos energéticos en condiciones de sufrimiento y muerte. Es decir, les hacemos la casa, digamos, a ellos y encima nosotros mismos nos estabulamos como ganado para servirles también, ¿sabes? Así es. Y esto habría que volver a interpretarlo en la clave que os acabamos de decir. ¿Será que comen de nuestro sufrimiento, sencillamente que su misión es presionar sobre nosotros? ¿Qué es lo que ocurre aquí? En eso estamos ahora mismo. ¿Somos energía, somos comestibles y es nuestro sufrimiento y muerte lo que les da a ellos capacidad de existencia? ¿O sencillamente su misión es meternos bajo presión para ver si somos capaces de corregir lo que no está bien hecho? Esa es la gran clave, esas son las grandes preguntas que nos hacemos ahora. Las relaciones que a modo real existen en la granja: depredación, que viene a ser muerte; parasitación, ellos tienen capacidad de parasitar, que es enfermedad, incluidas las enfermedades psiquiátricas tipo esquizofrenia, trastorno bipolar, ya sabemos lo que son; o simbiosis, de colaboración. Aquí decíamos, José Luis, está el típico de la varita de mando al que le dan, que saca pecho porque está colaborando con ellos. Muchas veces ni siquiera lo sabe. O sea que estos serían los tres efectos que tienen su presencia entre nosotros. Estas tres fórmulas: o bien te matan, te meten tal presión y tú no respondes adecuadamente, acaban contigo. Evidentemente, si tú no respondes a los parámetros del creador o de ellos, de lo que es dar la talla, te van a matar. Pero es que puede ser que para hacer lo que tienen que hacer necesiten parasitarte, porque si no, no pueden hacer lo que tienen que hacer. Pero es que además, ni parasitándote, porque es difícil a lo mejor para ellos, te dicen, pues mira, vamos a coger a fulanito y a menganito y va a dirigir el cotarro. De manera que cogen a sus colaboradores y de hecho creo que colaboramos con ellos casi todos, sino todos. De alguna forma, de una forma u otra, estamos colaborando en su mundo sin saberlo. Hacemos nuestro trabajo, obedecemos órdenes, etcétera, etcétera. Es decir, esto está tan bien montado que ellos pueden ejercer su poder de presión sin ninguna sospecha, sin que nadie se dé cuenta, salvo cuando aparecen cosas como estas. Joder, pero aquí, ¿qué pasa? ¿Es que nadie ve eso allí? No. ¿Qué pasa? Pero se han abierto compuertas allí, nadie dice nada. Uy, no, tira para adelante, ¿no? Aquí no pasa nada. Oiga, pero aquí pasan cosas graves. No, tira para adelante. Es decir, son capaces de hacer lo que hacen, nadie se les opone. Luego colaboramos todos sin saberlo con gente que ni siquiera es como nosotros.
Fenómenos, digamos, de depredación, pues desde los sacrificios rituales en la antigüedad, guerras, estos son sacrificios masivos. Eso es. La irracionalidad de las guerras mundiales, esto es algo que nos preguntaron, José Luis ha hecho ante alusión. Asesinan a un príncipe en Sarajevo, pues hay a partir de ahí millones de muertes, sobre todo de civiles, igual que lo que está ocurriendo ahora en Palestina. Los que mueren son civiles, no, prácticamente. Y lo que pueda venir en adelante, que andan hablando de una tercera guerra, es que son capaces, vosotros penséis que no, son capaces de liar una tercera guerra mundial porque el señor que está ahí dice que ataca a Israel, que Irán tiene un pacto con Rusia. Es en cualquier momento, y a algunos les sorprendería que hubiera una tercera guerra mundial. Todo el mundo diría, no, pero es verdad, es que los judíos son muy malos. Un momento, no es que los palestinos están sufriendo. Un momento, ¿por qué no lo arreglan de otra manera? Todos asumimos el discurso que ellos transmiten. ¿Por qué lo asumimos? Porque no te queda opción. Es que yo no quiero ir a la guerra. Sí. Llamada, es usted desertor al paredón. Al principio empiezan pidiendo voluntarios, pero eso se acaba muy rápido en la guerra. Primero van todos voluntarios, luego al cabo de unas semanas, meses, que yo no voy voluntario. Orden de movilización, si no va usted queda detenido y ejecutado. O sea, así funciona la guerra. Primero va usted voluntario, yo no, váyase usted a poner eso, usted va si quiere. Unos meses más tarde, ¿qué ocurre? Si no va usted, se queda sin trabajo. ¿Os dais cuenta cómo funciona esta gente? Primero te dejan que vaya voluntario y luego te obligan. Son muy inteligentes y nosotros no tenemos capacidad de reaccionar porque, entre otras cosas, no sabemos que tenemos un enemigo. Pensamos que estamos hablando con gente que está por nuestro bien, cuando son verdaderos enemigos. Y el hecho de que nosotros nos demos cuenta que son nuestros enemigos es lo que nos abre la visión a la realidad del mundo y nos pone en verdadera posición fuerte para combatirlos. Si no sabemos que están ahí, estamos perdidos. Esto no es una cuestión, por ejemplo, en el tema de las presas, no de las danas, de las presas en Valencia, de incompetencia. No es que el Mazón o el Sánchez son unos incompetentes, son perfectamente competentes para recibir órdenes y ejecutarlas. Igual que Margarita Robles con el ejército. Tareas también de depredación, las propias revoluciones. Ahora sabemos que la mayor parte de revoluciones, salvo movimientos como este, genuinos auténticamente como la Quinta Columna, parten de ellos. Sí, sin duda. O sea, todas estos fenómenos políticos, no hay uno solo, no sé si hay historiadores en la sala, no hay uno solo que no haya tenido relación con sociedades secretas. O sea, qué curioso, algo que viene del pueblo y todo esto viene de... Joder, pero los dirigentes todos salen de sociedades secretas o los han puesto vía sociedades secretas. Pero ¿qué coño de revolución es esta? Si se está gestando en un sitio donde nadie sabe lo que se habla, lo que se cuenta y lo que se dice. Guerras y revoluciones en el siglo XX, todas son gestadas desde sociedades secretas. Investiguen lo mínimo que es, oiga, pero este señor no estaba en una sociedad de... sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pero es que luego los asociamos, luego veremos más tarde, no solamente con sociedades secretas, sino con drogas y con gente que ha sido poseída o que se le ha visto poderes mediúmnicos, pero si es un dirigente que ¿cómo que tiene poderes mediúmnicos? O tiene trato con gente que tiene ese tipo de propiedades, pero un momento, no estamos hablando aquí de la evolución de la política de los seres humanos, resulta que están implicados videntes, mediums, brujos, pero oiga, ¿qué me está usted contando aquí? Porque no quieren que todo esto salga a la luz. Bueno, seguimos si queréis, porque luego más adelante lo comentamos. Es la madre de Elon Musk, ¿saben ustedes dónde está Elon Musk, por ejemplo? La madre era una bruja sudafricana, por ejemplo. El de que por vía de venas y arterias tenemos acceso directo a las neuronas. Mira dónde está Elon Musk ahora, la mano derecha de Trump. Detrás de guerra, falta una R ahí, y revoluciones, hay siempre sociedades secretas, justamente lo que ha dicho José Luis. Sí, podéis hacer un ejercicio muy fácil, vamos a buscar a ver qué pone Adolfo Hitler en el poder, que es un tío que es un orador buenísimo, sale de sociedad secreta, pero es que el que lo pone alucinando, drogado, alcoholizado, oiga, pero este es el que le presentó a todos los industriales, pero un momento, pero esto no era que es que hablaba muy bien en público. Estamos cansados, los que estamos metidos en esta investigación, de ver la mano del factor en todos los fenómenos históricos, políticos, religiosos, científicos, ideológicos de nuestro mundo. Solo tenéis que echar un vistazo a la sociedad más reciente para ver su mano en todas partes.
Sociedades secretas, drogas, sufrimiento, allí donde se gestan los movimientos, que luego vamos a vivir todos y vamos a sufrir todos, siempre está su mano. El hambre, las hambrunas, como el famoso Holodomor, ¿no? Por ejemplo, ahí tenéis un ejemplo claro. En la última guerra, ¿alguien había oído hablar de la guerra, la hambruna que provocó Stalin en los años 30, a principios de los 30 en Rusia? No lo supimos realmente hasta que empezaron a hacer películas en el año 2000, poco antes de la guerra de Ucrania, porque había que sacar a la luz que los rusos eran muy malos y que Stalin le había hecho eso al pueblo ucraniano. Si no, no habíamos sabido nunca, la mayoría de vosotros, que había existido una hambruna que había matado millones de rusos por el capricho del señor Stalin, que quería colectivizar supuestamente las tierras de la Unión Soviética. Es decir, cualquier excusa les era válida para generar destrucción, muerte y someter a la gente a estas destrucciones. Pero no es la única. Los ingleses metieron a hambruna, sometieron al pueblo de la India, creo que fue a finales del siglo XIX. Es decir, este es un hábito que tienen de decir, pues voy a hacerlo y aquí nadie me pide cuentas. Como los bombardeos esos extraños de Hiroshima, Nagasaki, de Dresde, pero oiga, pero esto no es lo bueno de la película. Están matando aquí a gente inocente y civil por millares. Pero si esto no tiene sentido, si la guerra se acaba. No dan explicaciones a nadie. Te dicen, te lo hacen, te la tragas y se acabó. Y nadie puede decir, pero oiga, ¿dónde están los culpables? No puedes hacer nada, porque son ellos los que dicen quién es malo, quién es bueno, qué es un crimen y qué no es un crimen. ¿Y eso quién lo decide? No lo deciden seres humanos, lo deciden gente que no es como nosotros y que tiene la misión de destruirnos. Si nosotros no hacemos nada, si no decimos quién ha mandado bombardear Dresde, lleno de población civil, la guerra terminando, búsquenlo. Y si había un Nuremberg para los alemanes, búsquenlo y lo meten allí en el juicio de Nuremberg, que queremos saber quién ha ordenado ese bombardeo. Nadie busca, ellos triunfan. Y el mensaje es que al final todas las leyes y derecho internacional después de eso, ¿dónde estamos hoy? Que hacen lo que les da la gana cuando quieren. Si nadie se les opone, ellos siguen para adelante y siguen apretando y siguen presionando y siguen seleccionando lo que está bien y lo que está mal. Si no decimos nada, adelante y siguen destruyendo. La peste, por supuesto, cuando introducimos el término pestes, epidemia. Escalas biológicas de actuación del factor E. Hasta ahora no habíamos contemplado el hecho de que este tipo de entidades se pueden manifestar a distintas escalas. Igual que en la vida, desde el punto de vista biológico, tenemos el nivel celular, nivel de tejido, organismo pluricelular, que seríamos nosotros, y el concepto de familia, nación, etcétera. Ellos también, a la misma escala, puedan tener un componente energético de actuación. Cierto, esto es una de las cosas que yo me encuentro más implicado últimamente y más orgulloso de darme cuenta que el factor está a distintas escalas según la organización, el orden de la vida. Entonces, la naturaleza por sí tiende al desorden. Debemos tener tal poder de organizar y de estructurar la vida que necesitamos de base una ley que diga el desorden se impone. Desde las moléculas hasta los imperios y a saber lo que viene detrás. El desorden se tiene que imponer y nosotros tenemos que luchar contra ese desorden porque si no el desorden nos barre. Entonces, esa lucha se está dando a todas las escalas de la vida. Y nosotros nos vamos dando cuenta que del mismo modo que a nivel molecular tienes la presión de la temperatura que hace que se destruyan las moléculas, la vida genera enzimas para generar reacciones que favorecen la síntesis de biomoléculas, la célula se pelea para mantener con su núcleo celular activo constantemente el equilibrio de la membrana, es decir, hay una lucha constante de inteligencias a todos los niveles, si hablamos a nivel molecular para generar biomoléculas, a nivel celular, a nivel de tejidos, o sea, a todos los niveles hay unas energías, unos campos morfogenéticos luchando y peleando contra el desorden para poder salir adelante y generar estructuras cada vez más perfectas. Mientras que a cada nivel tienes unas fuerzas, por ejemplo a nivel de tejidos, serían las fuerzas que generan los tumores. En lugar de generar tejidos organizados, te forman un tumor. Es decir, a todos los niveles tenemos fuerzas que combaten y en todos los niveles lo que disfunciona, lo que no funciona bien, es víctima de estas estructuras, de estos campos morfocaóticos. Es decir, si tú no funcionas bien en tu nivel, estos campos a cada estructura va a generar un problema. Por eso, a nuestro nivel, que nosotros socialmente funcionemos mal, conlleva la destrucción de nuestra sociedad, de nuestra civilización.
Si un individuo funciona mal en su vida, ellos son capaces de poseerte. Pueden hacer acceder a tu mente y destruirte. Es decir, a todos los niveles tenemos fuerzas caotizantes que se pueden considerar factores. Aquí podemos mencionar el hecho de que la nueva técnica que llaman ahora la electroporación irreversible, que consiste en introducir 2 agujas en el tumor y curarlo con un calambrazo, hablando mal y pronto, sí, es exactamente la misma curación de un esquizofrénico con la terapia electroconvulsiva. Para que ustedes vean que el mismo nivel energético bicho, vamos a decir, a estas distintas escalas. Y que el factor necesita unas necesidades energéticas concretas para proliferar y manifestarse. Si exageras en la energía, el factor desaparece. Si sale expulsado, no puede, no la aguanta. O sea, él necesita sus condiciones, ni más ni menos. Si se dan un tumor, como si se dan un cerebro, como si se dan una molécula, como sometas a una célula a ciertos campos, es que se muere. De hecho, la célula está pensada, programada para pelear con la muerte desde que aparece. Y al final acaba por ser destruida, pero no antes de haber sido, digamos, suplantada por 2 células, las que se pueden dividir, que van a... Es decir, el equilibrio es una lucha constante contra estas fuerzas que destruyen. Y se da a todos los niveles. Y necesitan unas condiciones precisas para poder manifestarse. Esas condiciones son las que estamos viendo nosotros ahora a nuestra escala, que no estamos hablando a escala de células, ni moléculas, ni tejido, estamos hablando ya a escala de sociedades donde ellos introducen sus elementos disolventes para destruir todo aquello que hemos generado. O sea, si os dais cuenta, no es un fenómeno que se da solo en nuestra sociedad, ni en nuestro momento histórico. Llevan actuando en todas las escalas desde siempre. Y probablemente hasta que el mundo acabe. Muy probablemente. Son las leyes de la creación, que los físicos las han bautizado como las leyes de la termodinámica, pero que nosotros las aplicamos a nuestra sociedad. Parasitación. Ellos son cazadores de cabeza. Ya habéis visto la obsesión que tienen por la cabeza desde la antigüedad con las separaciones. Ya ahora sabemos por qué. Lo que decimos, una vacunación en toda regla. Y ahora siguen yendo por la cabeza a través del sistema nervioso con esta bolita de óxido de grafeno, a través de la vacunación una interfaz líquida directa al sistema nervioso, etcétera, ¿verdad? Y tened en cuenta que la parasitación implica una disfunción neuronal. Eso es. Es decir, no hay parasitación si la cabeza funciona. Por eso ellos van buscando la cabeza. O te pegan un pelotazo ahí que te abren la cabeza con una piedra, o te meten eso, pero necesitan que el cerebro funcione mal. Porque de esa manera ellos entran. Y si entran, dominan, gobiernan, se manifiestan. O sea, su lucha es dominar nuestros cerebros, que son nuestro vehículo de manifestación. Lo quieren ellos y pelean por él. Tú lo tienes y lo tienes que defender de su ataque. Y si tú no sabes defenderlo, ellos van a ganar la lucha. Digamos que el cerebro es el que comanda pues todas las acciones que para que nosotros podamos manifestarnos a través de él, y si ellos lo perturban, a partir de ahí pueden tomar acceso. Así es. La mediunidad. Recuerden que en el ámbito mediúnico, ayer estuvimos hablando precisamente de la doctrina kardecista, del famoso Allan Kardec, que introdujeron ellos precisamente en el siglo XIX, haciéndote ver que todo esto se corresponden con almas del propio individuo, etcétera. El ectoplasma lo llamaban, pero ahora sabemos que son parásitos, ¿eh? Ellos están en un estado de trance, los que están haciendo mediunidad, y cuando hablamos de un estado de trance ya hablamos de una disfunción neuronal. Exactamente. Pues ya tienen ellos la capacidad de entrar. De hecho, en estas teorías, esto que se llaman ectoplasmas no se asimilan jamás con entidades vivas, inteligentes. Es una manifestación del medium en estado de trance, pero para que veáis que ellos han tocado todas las doctrinas filosóficas, incluso donde parece que se está hablando de ellos, para que nunca sepamos que son ellos. El mundo del espiritismo está basado en familiares que vienen de otro. O sea, no estás hablando de entidades demoníacas, destructoras, caotizantes que vienen a joderte, ¿no? Estás hablando de tu familiar, un familiar de uno que se ha perdido, no es que estaba el niño ahí llorando, que no. Aquí estamos hablando de ellos, pero ellos se tienen que enmascarar de alguna manera. Por eso generan doctrinas que ellos te inducen para que si en algún momento eres curioso y te metes en ese mundo, te equivoques. Dice, joder, pero ¿cómo va a mentir? Pero si me está hablando del más allá, ¿cómo me va a mentir? Porque el que está en el más allá no está en el más allá, está aquí y no quiere que sepas quién eres. Ni quién es él, ni quién eres tú. Las parálisis del sueño. Habíamos hablado antes de los escenarios oníricos. Es decir, aunque pueda ser un estado natural del ser humano, cuando estamos en capacidad de soñar, ellos pueden tener algún tipo de capacidad de entrada. Por eso ahí se dan el fenómeno de parálisis del sueño, las famosas pesadillas, etcétera. El robo de energía.
Hipnosis, igual. Vamos a introducir en trance a una persona a través de algún método repetitivo, etcétera. Cerebro alterado, sí. Ricardo. O sea, duermes, cerebro alterado. Te hipnotizan, te meten en un estado que no es de sueño típico, pero que es parecido al sueño, cerebro alterado. Y en esos estados de cerebro alterado, manifestaciones de esta naturaleza. Bueno, hay que tener en cuenta en ese apartado que precisamente lo que ellos hacen hipnosis regresiva, por ejemplo con las famosas de William Criado, que tenemos las manifestaciones supuestamente de reptiles de la sexta dimensión. Es decir, te van a decir lo que les da la gana. Eso es. Experiencias cercanas a la muerte. Aquí hacemos puntualización. Próximas a la muerte, pero no personas que han muerto realmente. Eso es. La muerte es como una barrera de la cual más allá no sabemos nada, literalmente. Hay escritos, parece que nos llegan cosas de gente que pudiera habernos explicado lo que es la trascendencia, el infierno, el cielo. ¿Es posible o no lo es? Pero de gente que venga de allí no tenemos noción. Y todo lo que nos cuentan o se nos puede contar de estas experiencias están cercanas, pero son una vez más cerebros alterados que pueden estar interaccionando con las personas que en ese momento están sufriendo estas experiencias. Es decir, la información pudiera venir de ellos perfectamente, ser fiable y ser veraz, pero no son tal vez nuestros familiares. Son muertos. Consideramos hasta ahora, probablemente cambiemos esta forma de pensar, que lo que está muerto de momento aquí no se puede manifestar como si fuera una ley inviolable. Y que lo que aquí cuenta, habla, que ha venido y que ha visto, son ellos. Mientras no se demuestre lo contrario y veis que tienen un especial interés para que nadie sepa de su existencia y su presencia entre nosotros, hasta que eso no quede claro, todo lo que son fenómenos que vienen del otro lado, lo primero que hay que pensar es que son ellos los que están manifestándose. Luego a lo mejor nos equivocamos, pero la sospecha tiene que estar ahí. Y si os dais cuenta, todos los que están divulgando estas experiencias jamás contemplan la posibilidad que lo que está hablando y manifestándose son entidades demoníacas. Siempre te hablan de, pero una experiencia magnífica, que ellos causan también estas experiencias estáticas, tanto en personajes religiosos como las experiencias de Garabandal, que veíais a las niñas ahí en éxtasis, ahí alucinadas, pero es que eran capaces también al mismo tiempo de producir una experiencia tan traumática que medio pueblo se levantó un día porque las niñas aullaban porque el bicho, lo que fuera, la Virgen le estaba diciendo: este es el fin del mundo. O sea, son capaces de transmitirte experiencias de éxtasis y plenitud como te pueden destruir literalmente introduciéndote mensajes o visiones absolutamente apocalípticas. Cuando esté claro quién es el que se manifiesta ahí, nosotros podemos decir, pues mira, va a ser verdad que viene la Virgen o que viene mi padre a recogerme, pero hasta que no estemos muy seguros, lo más razonable es lo que nos dice la gente, es preguntar a la gente cuando se nos presenta quiénes son. Porque lo primero que hace es aceptarlo, pero lo más probable es que ni siquiera sean los que dicen ser. De manera que sospechar que estas entidades se manifiestan en, una vez más, un estado alterado de conciencia. Un cerebro cerca de la muerte es un cerebro que disfunciona. Claro. Además es ideal, es el momento típico. Te vas a morir, tu cerebro empieza a apagarse, ahí entran ellos y empiezan a trabajar tu mente. Como lo han hecho en el sueño, como lo han hecho con las drogas, de las cuales hablaremos, y que están por todo el mundo y nadie entiende cómo entran por todas partes. Una prueba más de que ellos dirigen el mundo. Necesitan la droga para que nuestros cerebros disfuncionen, como necesitan eso que está ahí bajo el microscopio para que nuestro cerebro disfuncione. Por eso está en todas partes y nadie entiende por qué está. Así de sencillo, porque ellos la necesitan para manifestarse en nuestros cerebros. Iba a decir, insertar sentimientos, insertar pensamientos, que no estamos hablando desde el punto de vista de que lo vayan a hacer las neurotecnologías, como nosotros mismos pensábamos en el 2021. Es decir, la neurotecnología es una tecnotrampa que llamamos ahora para encubrir la presencia, la manifestación de ellos a través de nosotros. Ellos son los que van a introducir los pensamientos, ellos son los que se van a manifestar a través del cuerpo, parasitando literalmente al individuo. Y hay personas que se quedarán en la investigación del año 2021 de la quinta columna que van a pensar que eso es neuromodulación, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial son ellos, directamente. Literalmente. Eso es un hallazgo buenísimo, de los que más orgullosos estamos, cómo hemos detectado sus tecnotrampas en el mundo de hoy. Como el transhumanismo que venden así, que parece que no lo cuentan, pero lo cuentan, para los más curiosos, yo es que entiendo esto del transhumanismo, yo lo entiendo perfectamente, no entienden nada. En realidad eso está ocultando su presencia entre nosotros. Cuando alguien está aumentado, según ellos, lo que está es poseído y parasitado. Así de sencillo. Y ellos lo van a vender como que estás aumentado, ya. Estás sencillamente
está siendo interferido por estas entidades. Y ellos lo van a conseguir, ¿cómo? Metiéndote algo en la cabeza que te haga disfuncionar la cabeza. Claro. Así de sencillo. Por eso te dicen, no, llevaré el chip y me aumentaré. No, lo que has metido algo en la cabeza que va a hacer que tu cerebro funcione mal y de esta manera tu cerebro es víctima fácilmente accesible para ellos y ahí intervienen ellos. De ahí que nos amenazan con una epidemia de zombies por culpa de la inteligencia artificial que se va a volver loca. No, claro, señor. Claro. Se zombifica a la gente porque ya no es dueña de su cuerpo, de su cerebro, es otro el que lo dirige. Y cuando ellos dirigen algo, recordad cuál es su principio: destruir a la gente. No es para aumentar, es para destruirla. Y de hecho todas estas manifestaciones donde ellos están presentes tienen toda la firma del desorden. La desorganización, la despersonalización, donde ellos intervienen, se pierde el rigor, el orden, lo que puede tener una estructura, todo queda desestructurado, desorganizado, la locura, lo que hemos conocido desde siempre. Ya hemos hablado de las apariciones religiosas. Imagínense ustedes la Villa de Garabandal. Nosotros hicimos un pequeño programa en la zona prohibida. Yo tuve la oportunidad de estudiar por mi zona cuál era la historia y el origen de la mayor parte de apariciones marianas que había por allí en distintos pueblos de la sierra, y siempre el perfil y el patrón es el mismo. Es decir, la piedra cae donde la Virgen quiere que supuestamente le construya el altar. La Virgen no era una Virgen al principio, era una figura negra precisamente en los tres casos, pero ahí llega una mano negra que en algún momento dice esa es la Virgen, y ahí se hace todo, por supuesto, donde se aparece hay un cerro magnético, cargado magnéticamente, es decir, se dan todos los patrones que nosotros hemos estudiado de la manifestación de ese tipo de gente. Y yo con esto no quiero herir a la sensibilidad de nadie respecto a las creencias populares que pueda tener respecto a las apariciones marianas. Pero hay que dudar muchísimo y tener muy en cuenta el hecho de que realmente quienes pueden estar detrás son ellos. Sí. Igual, apariciones alienígenas, ellos pueden tomar, recuerden, la forma que quieran. La que puedan tomar expresamente para poder engañarte de la mejor forma. Si tiene que ser tu padre, se van a aparecer como si tu padre cuando tenía 30 años además, ¿vale? O lo van a hacer con un aspecto alienígena, que es lo que ellos han introducido ahora de moda, la cultura alienígena, alien. La ufología, esto es una frase de John Mack precisamente, profesor titular de la universidad. La ufología no es más que una rama de la demonología. Este hombre se dio cuenta de eso. Sí, sí. Un gran investigador que, bueno, pues eso, se dio cuenta que estudiando los aliens estaba estudiando demonios. Sus manifestaciones siempre jodían a la gente. Acababan todos o locos o suicidados o perturbados o destruidos. ¿Estos son aliens o qué son estos? De hecho, que al final, después de tantas décadas de estudios, por cierto, no me acuerdo cómo se llama este hombre, el otro, no me acuerdo ahora mismo, igual, dio con ellos y al final lo desprestigiaron y lo mataron. Ahora no me acuerdo de su nombre. Era otro investigador importante que trabajaba en una universidad de Estados Unidos, dio con estas claves y en el momento que das con estas claves te hacen desaparecer. Tú no puedes trabajar en una universidad de Estados Unidos descubriendo la naturaleza de estos tíos y tan fresco allí dando tus conferencias. Te meten tiburones, te meten ahí caballos de Troya en tu investigación, te destruyen con tu prestigio y si no lo consiguen, te matan. Porque son ellos los que dirigen todo. Todo lo que sabemos, todo lo que creemos, todo está dirigido por ellos. Igual, fantasmujeres y apariciones de fantasmas. Se pueden hacer, de esto se han hablado muchas teorías, que si es el ectoplasma, que si toma forma, en fin. Son ellos. Son ellos directamente. En su momento les llamaban así fantasmas, o duendes, o hadas, o elfos, o gnomos, lo que quieran. O los dioses en la antigüedad, da igual. Ellos siempre tienen que andar por aquí dando vueltas y haciendo su misión. Siempre la misma. Como andas con cuidado, te liquidan. Hadas, elfos y gnomos, sobre todo con aspecto bonachón, para ganarse ya la presencia de la infancia, de los niños. Recuerden David el Gnomo, etcétera. Como los familiares. Yo tengo pacientes que ven a su familia o familiares del vecino. Es que si no son gente conocida, tú lo rechazas. Claro. Lo primero que es un tío aquí con orejas, con un cuerno, no lo quieres ver, pero si ves que va y viene y que además se parece a tu amigo, lo dejas estar, y si lo dejas estar, la mayoría te cuentan al final, es que me encuentro cansado, me encuentro deprimido, tengo ideas suicidas. Y digo, bueno. Yo antes esto lo interpretaba porque la gente perdía la cabeza, pero ahora ya cuando oigo que ya tienen vídeo, aquí puede haber otra cosa. Y entonces empiezo a ver las cosas en clave factores. Otra cosa es lo que yo haga como médico, pero mi cabeza trabaja y funciona factores.
Esta gente está presente aquí y hay que saber identificarla. La posesión demoníaca. Esto es, aquí en este caso, esta persona que tan conocida que dio lugar además a varias películas. Sí. Parásitos explosivos. Ahora hay un cambio de relaciones, que es la cuarta revolución industrial. Pretenden, es lo que pensamos, explotar la granja únicamente en régimen de parasitación. Es decir, el tema de la pandemia zombie, que es una epidemia de poseídos literalmente, puede estar a la vuelta de la esquina, porque ese primado negativo introducido en películas nos lo han metido desde los años 30 40 en el cine. O sea, la Agenda 2030, que no va a haber guerra, no va a haber pobreza, no las necesitan si ya tienen cuerpo. Claro. El objetivo es terraformar el planeta. Los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Lo que quieren decir realmente. Es decir, que los medios que utilizaban en el pasado para manifestarse aquí se les han quedado anticuados porque ahora tienen una manera de, digamos, de acceder a nuestra realidad de forma menos destructora, pero sin embargo su presión la hacen a través de esto que están intentando meter por todas partes para que la cabeza funcione mal. Conseguirán que todo el mundo funcione mal mentalmente y entonces no necesitarán este tipo de estímulos que son bárbaros de destrucción absoluta. O sea, la presión la quieren hacer de otra manera, lo que no quiere decir que no sigan con guerras a pesar de que te prometen que no va a haber guerras o que no va a haber pobreza. Ellos prometen cosas y te engañan, porque llevan así que van a curar el cáncer 40 o 50 años que yo soy crío, digo, no te lo curan, hay cada vez más. Claro. Y que vamos a ver, bueno, estamos viendo vídeos de un tal, ¿cómo se llama? Mario no sé qué, que dice que no, la cuestión va a ser cómo rejuvenecer, no que no envejezcan. Eso, es que no para, o sea, su misión es miente que no pasa nada, destruye que no pasa nada. ¿Quién va a pedirles cuentas? ¿A quién? O sea, esto es hay que saber cómo funcionan y pedirles cuentas cuando los tenéis delante. Dice, ¿cómo explique eso? ¿Cómo eso del microscopio explique? O sea, nosotros tenemos la obligación de meter la presión que ellos nos meten a nosotros, en sentido contrario. Ah, tú me mientes, pues yo quiero que me expliques. Yo tengo preguntas aquí que hacer. La simbiosis que se da con nuestra especie, colaboración mercenaria de algunos de nuestra especie, aunque en realidad todos en alguna medida, con la suya en la propia explotación de la granja. La secuencia de colaboración y controles de individuos directamente a través de conocemos como el fenómeno de posesión. Aquí ven ustedes un esquizofrénico también. Hibridación lo ponemos entre interrogación porque no sabemos hasta qué punto puede haber una especie intermedia haciendo de puente, vamos a decir, o la implantación, que eso prácticamente lo han hecho todo el mundo a través del proceso que han llamado de vacunación. Y por supuesto sociedades secretas, que es lo que generan los gobiernos en la sombra. De ahí se toman la mayor parte de decisiones de carácter global y mundial y con afectación a toda la especie. Y de toda la especie, de cada uno de nosotros a través del dinero, que el sistema controlan a la gente a través del dinero. Oiga, yo tengo que trabajar, tengo que seguir hacia adelante. Lo hacen con el policía, lo hacen con el médico, lo hacen con todo el mundo, ¿verdad? Con todo el mundo. O sea, de manera que todos estamos en relación simbiótica con el bicho. Nosotros necesitamos comer, ellos te dan el dinero, pero acá me tienes que hacer lo que ellos te piden, aunque sea destruirte. Esta es el control de la especie humana, la secuencia de controles. Primero te cazan, después te estabulan, lo que nosotros hacemos con otras especies, y después te explotan. Nosotros hacemos eso con los cochinos, ¿no? Los castamos de alguna forma, los estabulamos y los explotamos. La cacería, por una parte, dos conceptos a definir. La vida la definimos como inteligencia en interacción con la energía, y la inteligencia, la capacidad que nosotros tenemos de crear y manejar información. La cosa es manejar buena información y no la información que el depredador te da, precisamente, que son ellos. Tácticas de cacería basadas en el ataque a los tres elementos que componen la vida. Por una parte, contra la inteligencia, pues te debilitan mentalmente. Educacional y en el ámbito de la cultura y el ocio, por ejemplo. Un estudio revela el desplome de la capacidad de atención de los jóvenes por la digitalización, es decir, cualquiera, mentiras por todas partes. Contra la información, pues mentiras de todas las áreas del conocimiento. ¿Cuántas veces hemos visto que los infartos que se están dando ahora, que sabemos realmente cuál es el origen, pues que vienen por una siesta, porque han cambiado la hora, porque el cambio de estación, porque eres una mujer, porque has perdido tu equipo y estabas enfadado? Es decir, han dicho tantas gilipolleces, pero es también debilitamiento mental, Esto es una tortura para una persona relativamente inteligente. Contra la apariencia material, es decir, en términos de confianza, podemos estar hablando aquí de híbridos directamente.
Devoción, culto a los dioses directamente. Esto es algo que ha estado muy presente a lo largo de otras culturas también. Y a día de hoy, en el ámbito, por ejemplo, de las apariciones marianas, Lo mismo. pues igual. La estabulación, ciudades. El concepto de ciudad a lo mejor no es un concepto... A lo mejor las primeras civilizaciones eran un poco nómadas, ¿verdad? Exactamente. Esto necesitaban de alguna manera que los seres humanos estuviéramos reunidos, porque ellos ya veis que no pueden manifestarse en cualquier lugar. Entonces dice, aquí no puede pillar a este, pues esto lo traigo yo a donde yo estoy. Y entonces las primeras ciudades se ve su mano. El primer trigo de la historia, las primeras ciudades, sitios donde se han tapado esas primitivas ciudades para que nadie se dé cuenta que ellos las habían creado. O sea, necesitan atraer a la gente a sitios que a ellos les conviene para poder luego interaccionar con nosotros y cumplir su función. O sea, de alguna manera no pueden permitirse que estés tú por ahí en el campo donde ellos no pueden acceder porque no se lo permiten las condiciones de manifestación. Y si las tienen van a intentar pedírtelas a ti que te las crees. Póngame allí no sé cuántas cabezas de ganado y píguele fuego allí porque ahí los humos, ahí me manifiesto yo. Es decir, si no hay condiciones te van a pedir a ti que las crees. Y lo mejor para ellos no es eso, porque a lo mejor te niegas a crear esas condiciones y dices, ah, vale, tú no me las quedas, pero yo te las voy a... Si quieres comer, vente aquí. Aquí hay ganado, aquí hay trigo, vente aquí donde yo puedo estar. Por eso, estos necesitan ciudades. Y la jugada maestra serían las ciudades de 15 minutos, donde pueden concentrar perfectamente sus condiciones al nivel que ellos quieren y además hacer su trabajo ahí, porque la gente no se va a mover de ahí, donde ellos están. O sea, esto que parece, pero esto que ver por el cambio climático, un momento. Habría que demostrar esto, habría que preguntarse realmente si realmente esto existe. Ya no nos podemos creer nada, puesto que hay algo debajo del microscopio que nadie explica. Luego, ni cambio climático, ni la forma de la Tierra, todo es cuestionable hoy día. Es una vergüenza decirlo, pero es así. No creemos nada, demuéstrelo usted, porque si no, no le creo, señor. Ah, pero usted se ríe, ¿usted cómo no? Demuéstreme, no, dígame qué es eso que hay ahí abajo. Y luego ya le creo yo lo demás. La arquitectura resonante. Colimación de la biomasa, que somos nosotros, para el aprovechamiento de la población previamente estabulada. Esto hay que tener en cuenta el origen de este tipo de arquitecturas, tipo castillos, fortalezas, rascacielos, templos, las catedrales, que a día de hoy aparentemente se han perdido los planos, no sabemos quiénes son los arquitectos reales, quiénes los han hecho. Sí. Los planteamos incluso la capacidad de que hayan sido ellos mismos, que nos hayan... Los castillos donde están puestos, allí en los montes hay más pibes, ¿quién va a vivir ahí? ¿Quién se va a ir allá arriba? Nadie, pero ellos necesitan estar allí y de alguna manera te van a traer allí. Allí vas a tener que rendir culto al Señor porque el Señor está allí en el castillo. Pero oiga, ¿quién va allí? ¿Por qué no lo pone ahí abajo? ¿No? Es que ellos necesitan esas condiciones y te van a traer allí para lo que necesiten. Castillos, catedrales, coliseos, estadios, necesitan concentrar a la gente, atraerla a sitios donde ellos se mueven con comodidad. Por eso esto no lo entiende nadie, pero están ahí. Los castillos, os invito a que miréis los castillos donde están puestos. Algunos aquí sí, pero allá en Francia hay zonas que dicen, ¿pero quién vive ahí? ¿Quién puede vivir allí? Nadie, ellos, pero te van a traer allí porque te necesitan y te van a hacer rendir culto al Señor del lugar en ese sitio concreto. ¿Y por qué allí? Pues porque el Señor del lugar lo dirige o uno de estos que están por ahí. Las ciudades de 15 minutos, ¿vale? Esta optimización del rendimiento energético, de tener a la gente colimada, reunida, pasa por esta aberración urbanística que les permitirá su transformación en una especie parásita pura. Están en ello. No te va a hacer falta salir fuera de la ciudad porque lo vas a tener todo a mano, claro, y ellos también. La guerra, las plagas y el cambio climático, su cambio climático, cuya autoría, como dice José Luis, debe ser desde ahora en adelante, y a la vista de estos hallazgos cuestionadas, van a catalizar las medidas necesarias para alcanzar este logro en la presente década. Para ello, claro. Sí, para adelante, esto típico... Rendimiento energético, quizás no tanto para aprovechar nuestra energía, sino para que ellos puedan manifestarse trayéndola del medio. Eso es lo que hemos dicho antes. Sí, esto es lo que estamos intentando. Tened en cuenta que en las redes sociales hay muchos canales donde se habla del tema de los arcontes, el aprovechamiento energético y eso, cuando hay un mensaje en redes sociales, que se repite. Sean experiencias cercanas a la muerte, que están hasta en la sopa, te las ofrecen constantemente los discursos de Segarra.
esto de la operación Arconte, esto huele a que a alguien le interesa este tipo de contenido ideológico paralelo, o sea, pseudocientífico. Y entonces esto te hace pensar que probablemente no sea esto lo que está en juego. De ahí viene la capacidad que tenemos nosotros de analizar sus intenciones y decir, a ver si va a ser otra cosa lo que busca esta gente con el tema de que si aquí cambios energéticos. No, probablemente sea más bien que ellos necesitan esas condiciones para manifestarse, más que comerse esa energía, sino energías circundantes que ellos puedan aprovechar para interaccionar con nosotros y cumplir su misión. Fallos en la granja. Pues precisamente el primer libro de la Quinta Columna se llama Factory, la clave que abre la puerta de todos los misterios, ¿verdad? Los misterios, la combinación de sus técnicas de caza, estabulación y explotación de la población con una alarmante serie de fenómenos inexplicables o misterios, como ellos lo llaman, y que ahora comprendemos como delatores de su presencia entre nosotros. Es decir, ellos llaman misterios a todo aquello que realmente no pueden explicar, pero no porque no quieran, sino porque si lo explican se descubren delante de nosotros, ¿sabes? Exactamente. Hacen de nuestra civilización un espectáculo absurdo e incomprensible para cualquier ser humano. Teníamos que haber puesto ahí medianamente inteligente. Exactamente, porque los demás nos lo hemos creído todo hasta hace 4 días. El factor E es la teoría que va a unificar todos los misterios de nuestra civilización. Claro, si es que estaban ellos detrás. Claro. Ellos son los que tienen la tapadera de todos los misterios, evidentemente. Este es muy importante, ¿eh? O sea, el saber que hay una sola respuesta para todos los misterios de nuestro mundo, esto es, bueno, esto es la piedra roseta de nuestra realidad. Es decir, coges algo, lo aplicas aquí y dices, ya lo sé todo. Me da igual donde lo pongas, soy capaz de develar todo como está oculto, lo revelo con este factor. Y ahí lo vais viendo y os invitamos a que hagáis el ejercicio de meteros en cualquier cosa que no entendáis y decir, ¿no serán estas entidades jodientes que no hacen más que destruirnos las que están detrás de todo esto? Y ya veréis cómo los encontráis. De alguna manera lo vais a ver. O sociedades secretas, o drogas, o alcohol, o manifestaciones de este tipo fantasmogénicas. O sea, todo esto que es lioso y misterioso está detrás de todos los misterios en los que estamos nosotros inmersos todos los días. Ellos te han generado además distintas parcelas para manipular y tergiversar la realidad. Por ejemplo, en el ámbito del misterio te han creado la ufología, la parapsicología, la fantasmogénesis, la transcomunicación instrumental. Es decir, como si hubiera distintos especialistas, usted es el que sabe y le damos una bata a cada uno de ellos. Pues todos son manifestaciones del mismo fenómeno, el factor E. Así es. Los tipos de misterios se van a dar por 2 tipos, evidentemente por 2 factores, por su presencia entre nosotros o por necesidades de la explotación. Por su presencia entre nosotros, restos arqueológicos, cultura popular, la experiencia cercana a la muerte, alienología y fenómeno ovni, o demonología, que es lo mismo. Por su presencia entre nosotros, pues los fenómenos de mediunidad, lo que llamaban ectoplasmas, transcomunicación instrumental, ouija, psicografía directa, indirecta, apariciones, robos de energía, tanto apariciones marianas como cualquiera, parálisis del sueño, sonambulismo. Esto es otro estado de disfunción neuronal. Probablemente ahí ha tomado parte de la comanda el bicho el individuo. Durante el sueño. Combustión espontánea. Cuando no hay un robo de energía, sino que hay un aporte excesivo, termina la persona pues combustionando. Posesiones demoníacas. Endoparasitación directa. La mediunidad, exoparasitación, es decir, instrumentan a la persona parasitada, al medium en este caso, al canalizador, pero también al que entra en trance, todo eso es lo mismo, al vidente, pero sin destrucción de la persona. Fenómeno psíquico, ciencia psíquica, por ejemplo, Tesla, que decía que la mayor parte de sus descubrimientos era un genio, no digo que no. Claro. Pero fíjense los descubrimientos, comunicación inalámbrica, es decir, ellos han ido induciendo todo aquello preparando el futuro de su agenda, ¿vale? O sea, que ellos están presentes en cosas que nos creemos nosotros que son nuestras. No, que va. Literatura de este tipo, misteriosa, arqueología vas a ir a mirar allí en tal sitio, pero oiga, ¿cómo sabe usted que ahí había una ciudad? No, es que no me cuentes nada. El bicho se lo ha revelado porque el bicho son eternos, literalmente. O sea, ellos llevan aquí cientos, a saber, siglos, milenios,
pueden saber dónde estaba la ciudad de Troya, la ciudad, o sea, lo que les dé la gana. De manera que te pueden revelar por esta vía lo que quieran. Y si necesitan que la granja evolucione, te cogen a ciertas figuras de la ciencia y te dicen, toma, vas a descubrir esto. Uy, tuvo un sueño y se le apareció la molécula del benceno, y digo, el sueño. Vino él a decirle, esta es la molécula del benceno. Estas son las fórmulas matemáticas de no sé qué. Y yo, pero ¿de dónde me vienen estas ideas? Pues ellos necesitan que alguien las ponga allí, las escriba, porque ellos no pueden presentarse y poner, no, es que yo soy aquí un demonio que te vengo a decir aquí lo que tienes que... O sea, tienen que utilizarnos a nosotros para manifestarse y crear las condiciones que les interesan, sociales, científicas, ideológicas, religiosas, que les convienen a ellos. Y para eso utilizan a sus iluminados y mediums, que son los que te pasan el mensaje. Y evidentemente, como ellos son los que controlan y dirigen toda nuestra civilización, pues van a hacer que esos trabajos sean premios Pulitzer, de la literatura la pasen al cine, sean las películas de Netflix que tanto vemos, donde hay demonios por todas partes. Así es. Posesiones demoníacas. Aquí ya hablamos de endoparasitación, es decir, el parásito toma control seguramente a través de un cerebro perturbado de todo el cuerpo y ya se manifiesta de forma directa. Pero esto se hace normalmente con destrucción de la persona parasitada, es decir, le da igual lo que le pasa al individuo, él si es una energía inteligente, en algún otro momento lo abandonará y tomará otro huésped. Cuerpo compartido, no mente partida. Y aquí esto tiene un significado muy especial, la terapia electroconvulsiva, es decir, el dar una descarga alterna a la persona, controlada, claro, y la epilepsia. Probablemente la epilepsia, la convulsión epiléptica es un propio calambrazo que el cuerpo da. Y en algún momento determinado del tiempo dijeron, pues vamos a dar nosotros el calambrazo para ver qué ocurre. ¿Qué es lo que pasa? Claro. Con los pacientes esquizofrénicos, además. Sí. Claro, lo que ocurre es que si tú a una energía le das un aporte energético, lo que haces es expulsarla, echarla. Por eso curaba el 100% prácticamente de la esquizofrenia, que a día de hoy para nosotros es una persona literalmente parasitada. Por los choques estos se están descubriendo también, vimos hace muy pocos días un vídeo de una técnica que se utiliza de forma marginal, ahora podemos imaginar por qué, para curar tumores. Pero son inaccesibles y todo, inaccesibles porque no queréis que aquello se desarrolle. Un electrodo en un lado, otro en otro, le pegas un chispazo, el tumor desaparece. Y una técnica así solo se aplica en casos... Pero yo pensé cuando veíamos el vídeo, pues será porque es que no da resultados y hacen ya la desesperación. No, curado el tío. Pero oiga, pero que te lo estaba diciendo el médico de la unidad de nefrología donde habían aplicado la técnica. Pero oiga, si se ha curado del todo y no ha habido ni siquiera que operarlo, ¿por qué no se aplica a otros? Misterio, factores. Porque ellos se están detrás de estas energías que desorganizan la materia, los tejidos, y si vienes tú a curarla te dicen que no, como la terapia electroconvulsiva. Ah, no, es que son malísimos, no, es que cada anestesia, oiga, ¿no será más bien que no quieren ustedes que esto se aplique? Pues no será más bien, no, sí, que es así. Viendo el panorama y viendo lo que hacen, no te van a dejar avanzar con la ciencia que dice, oye, esto se hace, silencio. Se cae aquí que ha descubierto, como nos han dicho a nosotros, ¿dónde vas con eso? No hace falta investigar, no hace falta mirar el microscopio, pero oiga, que está ahí, que eso lo hemos tenido que ir nosotros, que no hace falta que se mire ahí, de gente que iba por la verdad, no estamos hablando de gente oficial, estamos viviendo en su mundo y todo lo que les revele a ellos o que descubra su mano, su presencia o sus acciones, inmediatamente te lo cogen por el cuello y te estrangulan literalmente como insistas. Nosotros y ellos. Aquí evidentemente hay una guerra entre especies, donde ellos, claro, nos llevan ventaja. Lo primero que tenemos que tomar es conciencia de especies. Somos una especie inteligente que no posee mecanismos de cooperación real para la preservación de nuestros propios intereses, pero la toma de conciencia de nuestra posición en la pirámide trófica, es decir, saber que ahora mismo tenemos un depredador, porque el propio depredador para cazarte te ha hecho ver que tú eres el último, va a cambiar este estado de cosas, ¿no? Está cambiando este estado de cosas, eso es. La Tercera Guerra Mundial ha comenzado para la humanidad consciente, no para todo el mundo. Aquí la mayor parte de la población, el 99%, el 95%, el 98%, vive en el mundo de Yuppie. Piensa en su trabajo que va a llegar a final de mes, en fin. Esto tiene que ver mucho con lo que comentaba antes, que la naturaleza está pensada para que el caos se imponga y el desorden. Todo, a todos los niveles. Entonces es como si ellos la guerra ya lo tuvieran ganada de antemano contra nosotros. Sin embargo,
eso es ser demasiado simplistas en la interpretación de cómo funciona el mundo. Sí, ellos tienen todo el poder que les da la naturaleza o el creador para destruirnos porque dirigen nuestro mundo, si os das cuenta. Si no fuera porque ellos dirigen nuestro mundo, estos no podían hacer nada con nosotros. Pero es que el poder, alguien les ha dado el poder para que puedan dirigir nuestro mundo y someternos a esta presión a la que nos someten. Lo que quiere decir que de alguna manera nosotros podemos, bajo su presión, generar algún tipo de orden social, ideológico, científico que contrarreste este ataque y de alguna manera lo haga superar y pasemos a otro estado de cosas donde ellos no tengan tal fuerza. Lo que hará que ellos vuelvan a atacar con otro tipo de estrategias que nos pongan en peligro y nos obliguen a tomar nuevas decisiones, a generar otras estructuras sociales, políticas, ideológicas, científicas en esta lucha por el perfeccionamiento de nuestra especie, que no es otra cosa que el perfeccionamiento de la creación. Luego, parece ser que hemos perdido la guerra, pero eso no está así de claro. Mientras nosotros nos dejemos hacer, en ese caso sí que estamos destruidos. Y de ahí pudieran venir los reseteos famosos que ha sufrido la humanidad en el pasado, de que como no te opongas, como eres inoperante para defenderte, te destruyen. Eso está en las normas de la naturaleza. Si tú no pones orden al caos que se impone, el caos se te lleva por delante. O sea que nosotros estamos siendo el germen de algo que pudiera ser algo que pudiera contrarrestar todos estos ataques que nos están, perpetrando, que nos están destruyendo. El hecho de ser conscientes y conocer al enemigo nos permite contrarrestar su trabajo, su acción, que probablemente sea lícita para la naturaleza y el creador, pero que a nosotros nos obliga a ponernos las pilas si no nos barren. ¿Qué pasaría si solo encuentras a 10 justos y el Señor dijo, no la destruiré para salvar a esos 10? Aquí hacemos referencia a un pasaje bíblico, Génesis 18, 24-32, donde alguien le pregunta... Que no sé si es a Abraham o está hablando con... no me acuerdo con quién. Está hablando de la época de Sodoma y Gomorra y entonces está diciendo, entonces, pero esto para 10 que quedan, porque si solo hay 10 personas que funcionan en esa ciudad, no la destruyo. ¿Por qué? Porque la creación lo que busca es gente que es capaz de oponerse a la destrucción, al caos, a estos bichos. Si la creación nos permite a nosotros combatirlos de alguna manera, neutralizar su trabajo, el que está ahí detrás nos apoya tanto como los apoya a ellos para destruir lo que no funciona bien. De manera que hasta en la Biblia te están diciendo, aunque solo hubiera una persona en esa ciudad, no la destruía. Porque mi misión, que es perfeccionar a los seres humanos, se estaba cumpliendo en esa única persona. O sea, esto no es por capricho, esto está escrito ya antes porque va con mensaje profundo. Esto no es por capricho, es que Dios ha decidido que como hay 10, pues no, es que su misión aquí está en perfeccionarnos. Nos suelta el bicho ahí en el paraíso para ponernos a prueba. O sea, el bicho no aparece ahí porque sí, es que alguien quiere que esté el bicho ahí haciendo su trabajo. Y nosotros tenemos que reconocerlo, saber cómo funciona y hacernos mejores, cada vez mejores combatiéndolo, porque él va a hacerse cada vez más inteligente, más pillo y nos va a intentar destruir conforme nosotros vayamos, superando sus barreras. Pero en el estado de cosas como está hasta ahora, esto nos llevan por delante sí o sí. Nos toca, como os he dicho antes, ponernos las pilas, combatirle. Y la primera forma que tenemos es descubrirle, saber que está ahí en la sombra y decirle a la gente, esto, señor alcalde del Gemesí, es que las compuertas, inmediatamente esa información a las redes sociales, porque eso revela lo que ha pasado en Valencia. Y si ahí no pasa nada, ellos se han llevado el gato al agua, hacen lo que les da la gana, hacen lo que quieren, nadie dice nada. Pero si ponen eso y se queda la gente magnética y nos reímos todos, ¿verdad? Como la Susana Griso. No, que han magnetizado a la gente, eso es gravísimo. ¿Os dais cuenta? Unos se ríen porque ellos quieren que se rían y nosotros no nos reímos, seguimos buscando y diciendo, que habéis metido ahí algo que no debéis meter. Y además está bajo el microscopio. O sea, estamos poniendo la información que les sirve a la gente para defenderse de los ataques destructores de estas bestias. Ayer poníamos el ejemplo de un boxeador que tenga un buen sparring, ¿no? Porque bajo esa presión va a sacar lo mejor de él, evidentemente. Estrategias de guerra, medidas teóricas. Nosotros también manejamos información y la generamos como especie inteligente, y medidas contra su cacería y su estabulación. Vamos a ver.
Para adelante, Con Ricardo. su cacería, ya lo hemos visto, ¿verdad? Hacer tabla rasa con su conocimiento. O sea, ser conscientes de la amenaza que ellos representan y a partir de ahí pues darnos cuenta que tenemos que verificar todos los medios que utilizan para destruirnos, pues tenemos que contrarrestarlos. Que nos hacen más gilipollas en el colegio, pues tú ocúpate que tu hijo maneje la cabeza. Recordad que el sistema educativo se basa en la memorización, no en la lógica y el razonamiento, ¿vale? Que consiguen que la gente obedezca como un programa informático. Toca una tecla y respuesta inmediata. No hay razonamiento. Si nosotros tenemos que combatir esos ataques que nos hacen, pues yo no manejo la información que tú me das, yo me busco la mía. Y si me la das, yo la pongo, la someto a verificación. Y además lo pongo todo patas arriba y digo, no me creo nada hasta que no lo demuestre. Es decir, tú tomas medidas para que todas sus mentiras sean cuestionadas y para que tu cabeza funcione en lugar de dejar que otros la hagan funcionar. A día de hoy podemos creer solo en el conocimiento que nosotros generamos por nosotros mismos, mirando el microscopio, tipo informe Campra y poco más. O sea, tenemos en cuenta lo que ellos cuentan, porque hay cosas verdaderas, si no esto no se tendría, pero desconfiamos de lo que nos cuentan. Luego ya lo sometemos a estudio, esto puede ser verdad o no, pero no nos lo tragamos como tal cual, sino decimos, de momento lo dejo ahí, lo voy a dar ahí como que pudiera ser válido, pero no me lo creo hasta que no lo pueda verificar. Tomar conciencia de especie, visión naturalista de nuestra realidad en el ecosistema. Existimos para nosotros y para los nuestros. Y por supuesto tener en cuenta esto, hay que regular los casos que nos obligan a dañar a los nuestros. Eso es. En nuestro solo y exclusivo beneficio como medida contra la colaboración mercenaria. Aquí no solo hablo de un policía, de un médico, etcétera, claro. De cualquier función o papel que tenga alguien en la sociedad, de alguna forma puede estar dañando por el beneficio de que te paguen simplemente en el podemos estar dañando al otro. O sea, si tenemos presente que ellos lo dirigen todo, evidentemente cuando alguien nos dice haz daño aquí, lo primero que tienes que decir, pero ¿quién me está pidiendo esto? Si sabes que hay gente que pudiera estar induciendo a otros a hacer daño, dices, ¿quién me está dando la orden? Plantearte que pudiera ser otro el que te está pidiendo aquello que no nos quiere nada bien y que te quiere destruir, que no te está dando una orden para hacerte un bien, sino para destruirte. De manera que hay que tener en cuenta aquellos códigos que nos hemos impuesto los seres humanos o que nos han venido de otra parte, que nos dicen cómo regular nuestras relaciones humanas en beneficio de nuestra especie. Por eso hay ciertos códigos que son sagrados en el sentido que si se cumplen no dañas a los demás. Y ellos lo que hacen es justo lo contrario, te imponen códigos que te destruyen literalmente. Todos los días los estamos viviendo. Las leyes son cada día más... ¿A quién protegen las leyes hoy? A los delincuentes, todo el mundo lo sabe. No protegen a la gente normal que no se mete con nadie, protegen al delincuente. ¿Quién es capaz de generar leyes? ¿Quién ha votado esas leyes? Nadie. Y somos sistemas democráticos. Las han puesto, las han colado de tapadillo, porque es la manera que tienen ellos de destruir nuestro sistema legislativo. Y todos los jueces, abogados, fiscales lo saben, pero como nadie tiene el poder suficiente de enfrentarse porque te expulsan de la carrera, del mundo de las leyes, entonces nadie se opone a todo esto. Eso ocurre en la ciencia, en las leyes, en la política. Todos saben que hacen mal, pero lo hacen porque obedecen órdenes de otros que están arriba. Si eres consciente que el que está arriba no es ni de tu especie, a lo mejor cambia la forma de ver y de obedecer las leyes, y de obedecer a tu superior en el partido, etc. Te opondrás a él, le leerás la cartilla, saldrás del partido donde sea, pero le habrás puesto en una dificultad que hasta ahora nadie pone a nadie en dificultades. Es obedece, obedece y obedece. Y es hora ya de empezar a resistir a esa obediencia que nos perjudica a todos. Las tácticas de guerra, las medidas prácticas, alejamiento y neurohigiene, es decir, el cerebro limpio. De drogas, de toxicidad, de todo tipo. Alejarse, pues en primer lugar no buscarlos ni en sociedades secretas, ni en conocimientos secretos. La alquimia te voy a dar la capacidad de transmutar los metales en oro, etcétera, el ocultismo. Detrás del ocultismo están ellos, evidentemente. No llamarlos a través del concepto de magia y brujería, y aquí hemos introducido otro que es de reconocerlos. Hemos puesto, esto precisamente es una médico, es una oncóloga, la de las bolitas de grafeno que aparecía recientemente en 4 y en Telecinco. Miren, este tipo no siempre, pero el perfil de una persona que pueda estar parasitada, los ojos es, digamos, el reflejo de eso, El quedarse durante un cierto tiempo nibulado, es decir, que cuando decimos estás en babia durante mucho tiempo, que especialmente después del pinchazo le pasaba a muchísima gente.
los estados depresivos, los trastornos de cambio de personalidad rápido. Es decir, hay una serie de detalles fisiológicos que empezamos a reconocer ya a personas que puedan estar influenciadas como poco, desde fuera al menos, por este tipo de entidades. Esto estará más presente de lo que nosotros pensamos. Y a lo mejor el tiempo nos da un código de conducta también Sí. para... Seguramente que con el tiempo aprendamos a reconocer, sobre todo por las obras se les conoce. La gente sabe muy bien quién hace daño y quién no lo hace, y luego además que tienen un perfil particular fisionómico. Pero bueno, ahí ya no puedes entrar a juzgar a la gente por su aspecto, pero si sabemos que la gente que está de alguna manera inducida por ellos tienen como misión destruir a los demás, os vais a dar cuenta que hay gente en la sociedad que sistemáticamente destruye. ¿Quién no conoce en el vecindario un tío que hace más que dar por culo aquí, generar problemas allá? O sea, crean problemas a todo el mundo y además tiene unas características físicas y digo, este tío no es normal, esa mirada no es normal. Pues probablemente estéis enfrente a alguien que esté influenciado bajo estas entidades. Esto se da a muchísimos niveles. El otro día hice una selección de personas que habían sido supuestamente implicadas en el caso Alcácer y la mirada era casi de todos la misma mirada. Digo, me cago en que al final van a tener los que están influenciados por estas entidades un perfil fisionómico especial. No nos vamos a dedicar demasiado a buscarlo, pero estamos alerta. Ya no es como antes que no, ese es como yo. No, cuidado. Hay gente que es demasiado mala para ser humana. Y eso es lo que tenemos que empezar a investigar en los dirigentes, en la gente muy importante. Y digo, este tío qué pinta tiene. Este tío, este huele a que dirige, está trabajando para ellos seguro. Espérate que hasta no vaya dirigido por ellos. La psicopatía, la frialdad, la falta de emocionalidad. Por cierto, que hay un montón de cuadros psiquiátricos establecidos en el código ese que tienen toda la pinta de ser gente absolutamente dominada por ellos. Eso sí, les ponen nombres científicos y tal para que no te des cuenta que lo que son su mano detrás de esas personas. Lo que hemos dicho antes, el cerebro mantenerlo limpio, desde el punto de vista físico, químico y físico-químico, ¿vale? Y importante, la disfunción neuronal, es decir, cuando no funciona bien por algún tipo de razón, expone al riesgo de parasitación. Esto vamos rápido y así no... La física, a través de la vía óptica, pantallas luminosas, estroboscopios, es decir, todo lo que pueda perturbar, digamos, el sistema nervioso a través de una neurona especializada en este caso, que es el ojo, por vía óptica, por vía acústica, los mantras que te hacen entrar en una especie de resonancia, el rezo que hace que a la hora de repetir inhales más anhídrido carbónico, como la mascarilla, por ejemplo, que el oxígeno pues va a perturbar un poco el cerebro igualmente. Exacto. La música repetitiva, los giróvagos del bicho, es decir, dar vueltas y entras prácticamente en un trance también, ¿verdad? Había quien decía que, ahora lo he recordado, que hacía experiencias extracorpóreas después de dar... Claro, ya sabemos ahora todo esto también. Neurotoxicidad química, las drogas, y esto es uno de los grandes misterios de nuestro mundo. ¿Por qué los gobiernos? Pues porque son ellos mismos los que la introducen. Sin duda. Si está dirigido el mundo por ellos directamente, pues cualquier tipo de droga que tiene capacidad para perturbar el sistema nervioso y que ellos puedan hacerse más visibles, digamos, entre nosotros, pues lo van a permitir, evidentemente. La tétrada, diagnóstica del factor E. José Luis. Esto, lo que decíamos antes, que si vais buscando aquí a alto nivel dónde está su mano, vais a encontrar todo esto. Sociedades secretas, poder, drogas, sufrimiento. Esto cuando empezáis a moveros en el mundo de los grandes fenómenos de la historia, los que nos esperan, que están por venir, vais a ver que los protagonistas de alguna manera han tenido relación con una, sino con las cuatro. Vais a ver que de alguna manera están en contacto con ellos a través de esto. Las drogas permiten la parasitación. La parasitación supone en manos de ellos poder para dárselo a quien les parece. Y eso conduce, todo esto es en el secretismo, esto no se lo hace a cualquiera, se lo hacen a personas muy concretas para poderlas colocar luego en los sitios clave. Y luego todo esto conduce al final a desastres, guerras, revoluciones, problemas gravísimos, todo eso es la asociación típica donde ellos están metiéndose para dirigir nuestro mundo. Y después la droga, la fisicoquímica, digamos, radiomodulable, esta ya es tecnológica, es decir, el grafeno está ahí, pero lo vamos a activar cuando nosotros queramos. Eso es. ¿Vale? Por eso es una revolución industrial tecnológica, su cuarta, claro. La granja escuela,
La metafísica de esa guerra. Esto vamos deprisa porque es como ya casi lo hemos explicado todo a lo largo de la charla, pues eso, básicamente es esto. Estamos viviendo un mundo que tiende a la perfección y para perfeccionarnos necesitamos la presión de fuerzas de destrucción. Si no existen estas fuerzas, todo degenera. Son leyes que se nos escapan, esto está así. Si no hay un depredador, tú no corres. La pantera no corre, la gacela no corre si no tiene un depredador. Y al correr se está desarrollando, haciéndose cada vez más hermoso, más inteligente, más agudo. Es decir, si no tiene depredador, esto no se perfecciona. Si decíamos que la inteligencia en interacción con la energía era la definición de vida y que la creación es el orden perfeccionador en expansión, pues ya sabéis que la energía no se puede crear ni destruir. Entonces todo el juego se está dando en el mundo de la mente, de las ideas, lo que supone una manifestación de la mente, de la inteligencia. Entonces es ahí donde se está dando todo el juego, el suyo y el nuestro. Y en ese combate es donde estamos contra ellos. Por eso si te haces el gilipuertas, te van a barrer. Si sabes por dónde van los tiros, te vas a defender. A lo mejor no salva a la sociedad entera, pero seguramente generas núcleos de personas que saben, que conocen al depredador y se van a poder defender de esto, pase lo que pase. De manera que tenemos que, ante todo, manejar nuestra inteligencia y nuestra libertad, porque sin ella no podemos enfrentarnos a ellos. Ellos te están atacando constantemente en tu inteligencia y en tu libertad para poder destruirte. De manera que tenemos que defendernos de esas dos áreas de la manifestación de los seres humanos en este mundo. Bajo presión nos hacemos cada vez más perfectos. Sin presión nos tiramos a la Bartola, vacaciones en Benidorm, a hincharse, a poner barriga y hasta luego. Y entonces eso degenera. Así que necesitamos esa presión para hacernos cada vez mejores. Aquí deberíamos mencionar, José Luis, que durante mucho tiempo se ha generado la dualidad del bien y el mal. Nosotros optamos más por hablar de sistemas ordenantes y caudizantes. Exactamente. Más que, porque esto es muy relativo, eso de decir esto bueno es malo. Tened en cuenta que más bien es esto ordena, esto destruye. Tened más presente esto en la mente, porque a veces nosotros vamos a utilizar el desorden para limpiar o destruir algo que nos perjudica. De manera que lo que otro puede decir, oye, estás cargándote aquí los conejos de no sé qué, es que si no me cargo los conejos se me comen todo el césped y no me queda césped para las ovejas, para la vaca. Entonces yo tengo que regular este sistema y a veces necesito utilizar el caos y la destrucción para que el sistema no se destruya. De manera que no es un concepto de bien y de mal, sino de yo ordeno o yo destruyo en función de lo que yo necesito para perfeccionar aquello que está a mi cargo. Orden y caos. Esto, la historia de Sheldrick que os he contado antes de los campos morfogenéticos, la vamos a completar nosotros. Yo no conozco su obra completamente, no sé si habló en su momento de los campos caogenéticos. Es decir, no solamente estamos para crear orden aquí, hay unas entidades que crean desorden y esos son nuestros enemigos. Ese es el factor. Esto es muy interesante, tomar nota de esto porque ese factor se va a presentar en todas las escalas de la vida. Tenemos enfrente de cada nivel de orden, tenemos una entidad que desordena a todas las escalas. Esto nos hemos quedado en la célula, pero a nivel molecular también tenemos nuestras fuerzas caotizantes. La temperatura caotiza un sistema molecular. Cuanto más sube la temperatura, más destruye las moléculas que están cohesionadas por enlaces, etc. Es decir, todo tiene a todas las escalas, a nivel atómico lo mismo. Tienes el fenómeno de la radioactividad, es decir, el mismo átomo se descompone bajo ciertas circunstancias. Es decir, a todos los niveles hay algo que ordena y algo que destruye. Pues en ese combate está la vida y está creando cada vez más perfección. A todos los niveles, si os dais cuenta cómo lo van haciendo. A nivel de pueblo, de nación, incluso de civilización. Cualquier disfunción del orden a cualquier escala de la vida conlleva la introducción del caos en la misma. Eso no lo podemos aplicar a nuestras vidas de hoy. Es decir, tenemos sociedades supuestamente democráticas donde la democracia no existe. ¿Dónde nos conduce esto? A los totalitarismos y a la destrucción de nuestra democracia. De hecho, ya no vivimos en democracia. Votamos gente que no conocemos, lo que votamos no es representado, las leyes que son aceptadas no las hemos votado. Esto no es una democracia. ¿Y por qué razón? Porque disfuncionamos como sociedad democrática. De manera que el desorden se impondrá y destruirá este sistema. Si nosotros si no defendemos la democracia, esto que entendemos como democracia, que no lo es, acabará con ella.
Estamos hablando de la democracia, pero te puedo aplicar esto a cualquier nivel. En las leyes están hechas para proteger a la persona que no crea problemas en sociedad. Pero ellos te han metido leyes que lo que hacen es proteger a la gente que crea problemas en la sociedad. Justo la perversión de las leyes. Y nosotros no decimos nada, con lo cual esa perversión de las leyes va a conducir a la destrucción del sistema legislativo de nuestra sociedad. Con lo cual, si te cargas el sistema político, el legislativo y encima el sistema científico ya, nuestra sociedad está a punto de ser exterminada por estas fuerzas. Y eso es lo que nos lleva al otro nivel donde se está hablando de la caída de los imperios, de civilizaciones enteras. A la escala donde se están dando los fenómenos vamos camino de la destrucción de nuestra civilización. Porque no nos oponemos a esa destrucción. Y no nos oponemos porque no reconocemos a la gente que lo está destruyendo. Y nuestra misión es identificarlo y combatirlo. Bueno, aquí habla de que nuestra componente energética transitoria, eso es muy importante. Es decir, esa especie que ahora estamos estudiando como nuestro depredador nos ha dejado una lección magistral. Y es decir, que existen otras formas no materiales de existencia con inteligencia. Y que en este caso, dice, esta constatación empuja los límites de la escuela a una existencia incorpórea, puramente energética, más allá de la muerte. Pero todo lo que nos han contado de más allá de la muerte, o las experiencias cercanas a la muerte, como nos dice el doctor Sansegarra, que precisamente vean ustedes que cuando algo prolifera mucho en los medios de comunicación, en sus redes sociales, con millones de visitas y mensajes tan demoledores como el que estamos dando, por ejemplo, la Quinta Columna, no lo hacen, es porque normalmente el bicho, vamos a decir, ellos pretenden que aquellos mensajes que son falsos, pues surjan con mucho ímpetu y mucha frecuencia, pues para seguir confundiendo a las masas, evidentemente. Sí, esto es muy importante porque realmente ni siquiera es una existencia energética, es una existencia pura y se acabó. La energía, la materia viene a ser lo mismo y lo que somos inteligencias que debemos venir derivadas del creador, que debe ser la inteligencia maestra, no sé si por fractalidad o como sea, y lo único que hacemos aquí es combatir unas inteligencias con otras bajo distintas formas de manifestación en esta realidad, materia o energía. O sea que ni siquiera somos energía, probablemente seamos inteligencias puras ocupando un cuerpo físico y ellos son inteligencias puras manejando una nube de humo o un acúmulo de campos electromagnéticos, es decir, inteligencias contra inteligencias, unas con cuerpo, otras sin cuerpo. Este es el combate. También es conocida, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernados de las tinieblas de este mundo. Haciéndote ver que realmente esa guerra es de inteligencias, más que... Luchamos contra ellos por el perfeccionamiento de nuestra especie, es decir, la presión que ellos nos someten al generar el caos en distintas escalas de la vida, incluidos los organismos pluricelulares como somos nosotros, pues va a hacer que saque lo mejor de nosotros mismos. Eso dentro de 5, 10, 15 años, las nuevas generaciones que se forman, como no habrán vivido lo que hemos vivido nosotros, si nosotros no se lo recordamos, empezamos a entrar en lo que se llama la memoria científica, no la histórica. Es decir, van ellos a decirte que esto ocurría desde siempre. Claro. Y ahora nuestra misión es decir, en un momento, no vamos a parar de machacar lo del microscopio, lo del esto, hasta que se caigan ellos o muramos nosotros, porque como nosotros cedamos, nos pasa lo que con la memoria histórica. Señor, uno va a contar la historia según le venga a ellos en gana y los demás no han existido, no han hecho nunca nada, aquí no ha pasado nada. Esto es exactamente lo mismo. O les cantamos las 40 cada día de su existencia o vuelven a la carga dentro de 5 o 10 años porque los mismos que van formando sus facultades lo forman con esa idea de decirle esto era así. Esto fue siempre así. Los niños se morían con 5 años de un infarto. Pero oiga, los demás no hemos visto esto. ¿Cómo que lo tengo? Te vas a la jubilación, silencio, porque no vas a querer crearte problemas, no vas a transmitirle a los otros lo que ha pasado y los que vengan detrás dan por hecho que eso es lo que ha ocurrido siempre. ¿Ves cómo tenemos que utilizar algún tipo de mecanismo de transmisión de conocimiento? Que probablemente es lo que hacían los nojuelos cuando escribían ahí en las piedras. Esto tiene que saberlo alguien. Que estos tíos están aquí, que se sacan metiendo electricidad en la cabeza, que están por todos lados, que como no lo escribas en una piedra, mañana mismo esto no existe. Y esto es lo que nos va a tocar a nosotros. Escribir en una piedra no. Recordarle mientras estemos vivos a nuestros hijos. Esto no se te olvide jamás. Y el que te diga lo contrario, le lee la cartilla. Para que no se olvide. Porque ellos tienen la misión de que lo olvidemos para hacer de esta realidad lo que ellos quieran. O sea, este es nuestro trabajo, es pelear constantemente
hasta nuestro último día de existencia contra su poder y su fuerza de destruirnos. No hay nunca una conquista definitiva, es decir, ya lo hemos conseguido, ya tenemos la democracia, aquí no pasa nada. De momento, las fuerzas que están en contra están constantemente peleando para destruir nuestros logros. Hasta el último día tenemos que defender nuestros logros porque ellos no van a desaparecer nunca, su misión es esa. Que esto compete a todos los órdenes en los cuales nosotros nos manifestamos en esta sociedad. Es decir, no solamente son los médicos, son los jueces, los abogados, los políticos, o sea, todas las manifestaciones de nuestra creación como seres humanos son atacados por estos individuos. Con respecto al orden médico, si os fijáis, de todos los órdenes en los cuales se ha podido neutralizar a esta operación de estos bichos, es precisamente en el orden científico donde les hemos presentado batalla. Y hemos ganado, porque hoy ahí tenéis gente que te dice, voy a un médico y ya no se ríe de mí. Al principio se reían de ti. A mí no me han vuelto a llamar desde hace 3-4 meses de colegio de médicos, porque saben que tengo las pruebas. Si no, ya me hubieran llamado, ya me hubieran buscado. Y seguro que están estudiando a ver dónde meto la pata, dónde digo para destruirme. Pero de momento, con respecto a esto, no pueden porque tenemos las pruebas científicas. De manera que en el único terreno donde les hemos presentado batalla, los hemos vencido. Hoy cuando vayáis a un médico y empiece a torearos con el tema de que sí, que se ríe, que negacionista, y dicen, muy bien, vamos donde está el laboratorio en el hospital, ¿dónde tienen de estas de no sé qué? Vamos para abajo con una. Me gusta explicar qué es eso. Y ahí Ricardo ayer sacó una intranasal, microhojas de estas. Es decir, cualquier persona en el mundo hoy día, gracias a un trabajo científico de gente que no tenía más que un microscopio, les ha puesto en dificultades. Imagínense que esto se aplica al terreno de la política. Va un señor un día al Parlamento, se le va la olla y dice, señores, están ustedes todos gobernados por sociedades secretas, este gobierno se tiene que acabar. O al rey el otro día, en lugar de apedrearlo, decirle, señores, es que han abierto unas compuertas allí. Y usted, el señor, que es usted el rey, usted es el jefe del ejército, usted no ha mandado aquí a la gente. Pero nadie le dijo al rey que es el jefe del ejército y que tenía que haber ordenado a la gente venir al día siguiente, no, en las siguientes horas que ocurría todo. Luego, mientras la gente no abra la boca, no se enfrente a ellos, para adelante. Cuando la gente hace algo como nosotros, tan sencillo como descubrir y manifestar y divulgar, los hemos parado en ese terreno, pero los otros avanzan como locos. De manera que donde podemos los paramos, pero todo el mundo tiene que contribuir porque la sociedad no se basa solamente en el mundo de la ciencia, se basa en todas las áreas del conocimiento humano, que es la política, la ciencia, la religión, la filosofía, es decir, todas las áreas donde nuestra mente se desarrolla son atacadas por estos bichos. De manera que el ataque es brutal en todos los sentidos y la respuesta tiene que ser de la misma envergadura por parte de todos los colectivos que forman nuestra civilización. Es una lucha de persona a persona, yo creo que viene alguna diapositiva, es una lucha personal, pero que nos concierne a todos. De manera que cada persona está ahora mismo combatiendo contra los bichos. Y de hecho esto ya es una conclusión personal mía, cuando pasemos al otro lado no nos van a preguntar de qué planeta viene usted o de qué civilización viene, sino qué es lo que hizo usted, si es que te preguntan algo, que no lo saben ya. Van a analizar exactamente cuál ha sido tu comportamiento y tu conducta durante tu existencia aquí. Y eso se lo van a hacer a cada persona, segurísimo. O sea, viendo cómo están escritas los textos sagrados y cómo en todas las culturas existe un premio castigo, entre comillas, está claro que lo que hagamos aquí es muy importante para lo que ocurra más allá. De manera que todos estamos concernidos en esto y si todos hacemos algo en nuestras áreas, esto puede cambiar colectivamente. Esto es un sueño, yo soy muy pesimista, yo estoy convencido que no van a barrer. Pero no tiro la toalla porque mientras haya 10 personas en Sodoma o en Gomorra, el creador no lo tira abajo, lo que quiere decir que está interesado en que existan esas 10 personas por alguna razón que se nos escapa. Y nosotros nos agarramos a esas 10 personas para seguir peleando por esta civilización. Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Pero cuando entras, ¿qué ves a tu alrededor? Hombres de negocios, profesores, abogados, carpinteros. Son las mentes de los mismos que intentamos salvar.
Pero hasta que no lo hagamos siguen formando parte de ese sistema y eso hace que sean nuestros enemigos. Tienes que entender que la mayoría de ellos no están preparados para ser desactivados y muchos están tan habituados, dependen tanto del sistema, que lucharían para protegerlo.